y en el cual nosotros vamos a desarrollar hoy día lo que se conoce con el nombre de operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores, para luego continuar con un aspecto que está pendiente, que es las hipótesis. Y de esa manera hemos completado lo que corresponde a nuestra unidad. Por otro lado, también se les está enviando, se está colgando en la plataforma las videoconferencias, las grabaciones. Entonces, ustedes pueden ahí retomar, digamos, para reforzar lo que ustedes de repente tienen alguna duda, reforzar ahí con su videoconferencia, ¿ya? Eso es lo que les puedo comentar en estos minutos. Bien, entonces vamos a entrar a nuestro tema de hoy día, lo que se llama operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. Bien, cuando entramos a este aspecto de lo que es la parte metodológica, es importante tener en cuenta de que debemos revisar algunos conceptos básicos de lo que se llama la teoría de la medición. La teoría de la medición es una disciplina que involucra fundamentalmente a lo que va a ser de qué manera voy a medir, de qué manera voy a seleccionar mi instrumento, qué condiciones debe tener mi instrumento de medición, qué finalidades tiene la medición, cuál es el origen de la medición, de qué manera puedo yo organizar, digamos, lo que va a ser la medición de las variables o del fenómeno que a mí me interesa estudiar, ¿no? O el tema, prácticamente, de lo que nosotros llamamos tema de investigación. Bien, entonces estos conceptos parten de lo que es la contribución de una disciplina que ustedes la conocen como las matemáticas, y específicamente sobre lo que es el campo de la estadística, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora algunos aspectos que resultan importantes, ¿no? Unidad de análisis, variables, valores, constructos, que iremos desarrollando en forma paulatina. La primera pregunta sería, María del Rosario. María del Rosario, por favor, ¿está presente? Sí, profesor, dígame. Buenas noches. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué es un dato para ti? ¿Qué es un dato? Un dato. A ver, yo creo que un dato podría ser una especie de concepto suelto, ¿no? O una característica también, ¿no? Un dato puede ser una característica de alguna cosa, ¿no? Aplicada a la investigación, ¿cómo podría ser el dato? O Aplicada a sea, la investigación. ya no suelta, lo que has dicho muy bien, ya no es suelta, sino aplicada a la investigación, a nuestro campo de trabajo. Ah, ya, podría ser de repente algo que ya esté corroborado, ¿no? O estudiado, quizás y aplicada a la investigación, ¿no? Por ejemplo, de repente, no sé, se me ocurre estudiar a mí algún tema que tenga que ver con economía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Hay ciertos estudiosos que han encontrado de repente características, datos respecto a qué es la economía, ¿no? O Así de es, muy bien. repente, sí, o de repente algún otro tema que tenga que ver con la economía, no sé, microeconomía o macroeconomía, ¿no? Tienen distintos El datos, ¿no? PBI, exacto. Muy bien, Exacto. eso es lo que queremos. O sea, el dato, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la investigación, es toda unidad de información. ¿Por qué? Porque el dato es el que nos va a dar la información para que nosotros podamos iniciar lo que a nosotros nos interesa investigar. A partir de este dato o esta unidad de información es que nosotros comenzamos a hacer ya la parte, digamos, de lo que va a ser el análisis, la presentación, la discusión y que nos va a dar como resultado las conclusiones que nosotros aspiramos llegar a nuestro trabajo de investigación. Miren, qué interesante resulta. Un dato, unidad de información, estructura a partir de la cual el propio investigador, como lo dijo muy bien María Rosario, comienza a generar sus propias ideas, su propia planificación para poder realizar lo que van a ser sus informaciones, su fuente de información. Es acopio, por eso es que una de las etapas de la investigación le llama acopio o recolección de la información. Otros le llaman por ahí acopio de los datos. Entonces, son diversas maneras como lo enfoca, pero todos van al mismo fin, al mismo propósito. Acopiar significa reunir la información o los datos. ¿Y de dónde tengo la información? De los datos. ¿Se dan cuenta? Mi información que voy a tener es del dato. Por eso es que ustedes en la parte periodística dicen, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la noticia? A eso se refiere, a la información que tienen para ustedes hacerla, pues, que la información sea, pues, informativa, que sea sensacionalista, etcétera, de acuerdo a los matices que le quiera dar uno a esa información que tiene. A eso se refiere fundamentalmente, ¿ya? Muy bien, pero este dato o esta estructura, ¿no?, de que nosotros tenemos, tiene tres componentes. El primer componente se va a llamar la unidad de análisis. El segundo componente se va a llamar la variable o variables que yo quiero estudiar. Y el tercero es el valor que asume esa variable. Entonces, vamos a ver a cada uno de estos componentes de lo que nosotros conocemos como el dato. Entonces, no olvidemos,
¿Qué es el dato? Es una unidad de información. Esa unidad de información tiene 3 componentes, o en su estructura encontramos 3 elementos. Uno de ellos es la unidad de análisis, la otra es la variable, y tenemos por finalmente lo que es el valor. Entonces, la unidad de análisis. La unidad de análisis es el primer elemento, es el elemento mínimo de estudio que debe tener 2 condiciones básicas. En primer lugar, que yo lo debo observar. Y en segundo lugar, que yo lo deba medir. Por eso dice, elemento mínimo de estudio que sea observable o medible en relación a un conjunto de otros elementos que son también del mismo tipo. Entonces, la idea es esa. Yo voy a estudiar, yo voy a evaluar, ¿qué cosa? Un concepto, voy a evaluar lo que es un constructo, voy a utilizar lo que es el estudio de una variable. Cuando estamos hablando de constructos, los constructos son elaboraciones teóricas que las disciplinas han elaborado con el propósito de poder convertir estos conceptos abstractos en variables de tal manera que la variable pueda asumir valores. A eso se refiere fundamentalmente. Eso le llaman, en la teoría de la medición, le llaman la propiedad del isomorfismo, que es la relación o la correspondencia que hay entre el concepto lingüístico y el valor o la cantidad matemática que yo le asigno para poder realizar lo que va a llamar la investigación, lo que va a asumir ese dato. Bien, entonces la unidad de análisis para nosotros, como investigadores, en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Puede ser la familia, puede ser el obrero, el empleado, el trabajador, puede ser la empresa, puede ser una institución educativa, puede ser un centro de medio informativo, puede ser pues una cantidad X de institución universitaria, puede ser un hospital, en fin, ¿no? Esa es una organización. Puede ser que de repente pues sean las naciones, los países que conforman, digamos, la estructura geográfica, la distribución geográfica en el mundo. Puede ser la comunicación, puede ser la radio, la televisión, las redes sociales, etcétera. Cualquiera de ellas puede ser la unidad de análisis. Por ejemplo, algunas personas dicen, profesor, quiero estudiar de qué manera, por ejemplo, es el comportamiento que tienen los jóvenes de 18 a 20 años sobre lo que es el contenido de la violencia en los medios de comunicación como la televisión. En Jesús María, nada más, en Jesús María. Los jóvenes, nada más. No le interesa otro tipo de población objetivo. Los jóvenes, no le interesa si son adolescentes, si son, digamos, adultos mayores, o si son del sexo femenino, o sexo masculino, los jóvenes, dice. Entonces, ya en su distribución de la explicación de su problemática, va a ir especificando, ¿se dan cuenta? Si va a trabajar en función del género, si va a trabajar con el criterio, de repente, del nivel cultural, etcétera. Ya cada uno va adecuando a sus necesidades del propósito de su investigación. Entonces, esta es una primera característica. Y los tipos de unidades que nosotros podemos encontrar, ustedes han visto, su compañera María del Rosario dijo, si yo pretendo estudiar, por ejemplo, la economía, entonces miren, ya la economía entra hasta allá también. Por ejemplo, podemos trabajar sobre el PBI, Producto Bruto Interno, etcétera, ¿no? Podemos trabajar sobre el índice de desarrollo económico. Entonces, cada uno va a ir, digamos, delimitando y adecuando a sus necesidades de investigación las unidades de análisis que uno va realizando. Bien, ahora entramos a al segundo elemento. María del Rosario, ¿qué es una variable? María del Rosario. Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿qué es una variable? ¿Me escucha? Sí, a ver, yo creo que una variable es, a ver, algún tipo de característica que pueda tener algún elemento en sí. Por Exacto. ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Le pongo mi caso. Muy Yo estoy estudiando comunicación digital. Entonces, una de las cualidades o características o elementos de la comunicación digital es las redes sociales, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una, no sé, pues, dimensión de mi variable comunicación digital. Una cosa Muy así. bien, La bien. variable y sus subcaracterísticas, por así decirlo. Una característica que vendría a ser la variable comunicación digital y la subcaracterística de esa variable, redes sociales. Muy bien, así es. O sea, cada uno de ustedes, por eso les decía yo, cuando uno tiene bien identificada su variable, de ahí se van a derivar los factores, las dimensiones, las categorías, de ahí se van a desprender sus indicadores, su categoría, los índices, los valores, como le quieran decir ustedes. Profesor, ¿y cómo es que se desprende? Es como un decalaje, ¿no? Primero están, como se dicen los abuelos,
después están los padres, después están los hijos de los hijos, los sobrinos, y así, en forma sucesiva, ¿se dan cuenta? Es un poco la idea de ese decalaje que hay. Por eso es que la variable es un atributo, miren, es un atributo o es una característica. ¿De quién? De una unidad de análisis. ¿Y quién es la unidad de análisis? Ya ustedes han visto. Ahora, ese atributo o esa característica puede ser de una persona, puede ser de un suceso, puede ser de un documento, puede ser de un evento, etcétera. Entonces, este tipo de características o de atributo que tiene esa unidad de análisis nos va a permitir a nosotros realizar varias operaciones en función a los niveles de medición que nosotros queremos realizar. Por eso decíamos, ¿no? De que era importante tener que ese dato se debe caracterizar. ¿Por qué? Porque debe ser observable, pues debe ser observado y puede ser medible. O sea, lo debo de observar y lo debo medir, porque si no lo observo y no lo mido, entonces no puedo hacer una cuantificación. Por eso es que los atributos que son de orden, digamos, en este caso abstractos, son difíciles, no se pueden evaluar directamente y tenemos que utilizar otros mecanismos que son los llamados constructos y las llamadas variables. Eso lo vamos a ir viendo después con otros ejemplos más a medida que avancemos, ¿no? Pero la idea es que ustedes comiencen ya a precisar, mi variable es esta, es el atributo, esta es la característica que yo pretendo estudiar de esta unidad de análisis que yo pretendo seleccionar. Por ejemplo, si yo tengo como variable la familia, entonces las características de esta variable pueden ser el número de elementos, padres e hijos, sobrinos, abuelos, o puede ser una familia disfuncional, puede ser que sea una familia nuclear, puede ser que sea una familia agregada, ¿se dan cuenta? Esto va saliendo, va saliendo. Pudiera ser que de repente otra característica es cuántos son los ingresos mensuales o semanales que tiene, digamos, ese grupo familiar, esa familia. ¿Cuál es el grado de educación de los integrantes de la composición familiar, de lo que es esa unidad de análisis que se llama familia? ¿Cuáles son los gastos mensuales que tienen, digamos, etcétera? Eso va a depender de uno que uno vaya, digamos, analizando y adaptando. Entonces, lo importante es que una variable se derive siempre de una unidad de análisis y que admita un rango de variaciones. Por eso se llama variable. Porque si no asume ese rango mínimo de variaciones, que deben ser dos valores, entonces ya no, si tiene un valor y no puede admitir otro tipo de variación, entonces se llama constante, porque tiene un valor. Siempre el valor es el mismo. Pero cuando es variable, asume dos o más valores. Por eso es que va cambiando sus valores. A eso se refiere fundamentalmente esta designación de este término que se ha seleccionado o se conoce con el nombre de variable, ¿ya? Bien, tipo de variables. Las variables son diversas. Las variables pueden ser clasificadas por el rol que cumplen en la investigación, por su naturaleza, etc. Bueno, lo importante es que nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay variables que se llaman independientes, hay variables que se llaman intervinientes, hay variables que se llaman dependientes. Algunas variables llaman la causa, a otras le llaman el efecto. Y entre la causa y el efecto, el antecedente y la consecuencia, hay variables intermedias, que son las variables intervinientes. Entonces, por ejemplo, se puede decir, ¿no?, de que la escolaridad de los padres, ¿no?, pueden ser determinantes en la comprensión lectora de los jóvenes estudiantes de nivel secundaria, por ejemplo, o de tal edad, X. Y así ustedes pueden ir incorporando cómo es la comprensión lectora, por el número de bibliotecas, por la metodología que se usa en la enseñanza para la comprensión lectora, porque hay métodos también para hacer la comprensión lectora. Entonces, cuando uno estudia, uno está en el colegio, a uno les enseñan en la universidad, metodología del trabajo universitario, le llaman eso. Hay varios métodos. Entonces, esos métodos hacen que el estudiante lo aplique como una forma de hábito de sus estudios y uno pueda tener un mejor nivel de comprensión lectora. Es una de las falacias o adolescencias que tenemos nosotros, deficiencias, ¿no?, que a veces nos dicen que en nuestra educación peruana tenemos un bajo nivel de comprensión lectora, adolecemos de esta habilidad de comprensión lectora. Así nos están clasificando en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es lo que se llama la operacionalización de variables. Profesor, disculpe. Sí. Profesor, sí, solo una precisión. La diferencia de la variable interveniente, que no la entendí muy bien. Ya, perfecto. La variable interviniente es la que va a servir de nexo entre la variable que causa y la variable que es el efecto. Es causa, independiente, efecto. La variable interviniente es una mediadora
¿no? La variable mediadora es que, por ejemplo, tú piensas hacer la investigación que a mayor edad, mayor comprensión lectora, a mayor edad, mayor comprensión lectora. Y le pones tú, a mayor edad, según la escolaridad de los padres, existe una mayor comprensión lectora. Entonces le vas agregando. Y tú puedes ir incorporando variables intervinientes. Por ejemplo, acá dice dotación de bibliotecas. Por ejemplo, si en tu casa tienes biblioteca o no. Tú quieres analizar ese punto que te interesa a ti. Entonces, ahí, digamos, le haces intervenir como una variable interviniente. Acá estamos hablando de una investigación de tipo explicativa, netamente. Explicativa, causa-efecto. Explicativa. Causa-efecto. Hay investigaciones correlacionales, descriptivas, exploratorias, no se olviden. Estamos hablando de ese tipo. A medida que vayamos viendo, nos vamos a ir dando cuenta las variedades o los niveles de investigación que existen, ¿ya? Bien, entonces entramos ahora para comprender exactamente qué cosa es una operacionalización de variables. Yo les decía que operacionalización de variables se interpreta o se conoce la forma como voy yo a observar y medir qué procedimientos, qué actividades, qué acciones como investigador, voy a aplicar para poder medir lo que yo pretendo estudiar. ¿Qué cosa es lo que pretendo estudiar en el caso de su compañera María del Rosario, por favor? ¿Qué ibas a estudiar? María del Rosario, ¿tus variables cuáles son? Profesor, mis variables son comunicación digital y confinamiento social. Ya, ahí tiene. Ya, comunicación digital. Entonces, yo pretendo investigar sobre comunicación digital. Entonces, su variable está ahí, y ahora, como dijo muy bien antes, de ahí voy a ver, de esta variable, qué factores o dimensiones son las que voy a medir. Entonces, estas son las dimensiones que voy a medir de esa comunicación digital. Y comienza a establecer dimensión 1, dimensión 2. De ahí, de estas dimensiones, voy a señalar qué elementos le van a permitir a ella medir y cuantificar el comportamiento de esas variables. A eso le vamos a llamar indicadores. Estos indicadores pueden tener índices. ¿Cuáles son los índices? Son los valores que asumen estos indicadores. Pero lo más importante es de que cuando yo hablo de indicadores, ya estoy hablando de aquellas formas de preguntas que debo redactar para evaluar, ¿qué cosa? Mis variables que voy a estudiar yo. Acuérdense ustedes la presentación de instrumentos. Por eso que es importante que nosotros tengamos esta matriz de operacionalización que ustedes han presentado. Todos han presentado en la tarea número 2 su matriz de operacionalización. Todos han visto y se les ha dado algunas recomendaciones también en su retroinformación en la plataforma. Bien, vamos a poner un ejemplo. Se pretende estudiar lo siguiente. Si el transporte a los centros educativos influye en el nivel de escolaridad. Entonces nosotros vamos a identificar primero nuestras variables. Nuestra primera variable es transporte. Y la segunda variable, nivel de escolaridad. Los dos, ya están los dos. Muy bien. La primera variable, la B1, transporte. Mi dimensión, por ejemplo, que yo selecciono, digo, la distancia. Ese es el primer factor o la primera dimensión, distancia. El indicador es la longitud. ¿Qué distancia hay entre, digamos, mi casa y el centro educativo donde voy a ir? Muy bien. Entonces, mi índice de medición de valores van a ser el número de kilómetros. Puede ser que sea medio kilómetro, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Esa es la longitud. Pues a mí me interesa no solamente medir la longitud, me interesa también esa distancia, cuánto tiempo tomo yo para llegar digamos, a mi centro educativo. Entonces, voy a tomar el tiempo en minutos, en horas, de acuerdo, digamos, a lo que usted planifique. Puede ser que sea en 15 minutos, puede ser que sea media hora, 1 hora. Entonces, tengo que salir antes. Ya son cuestiones de planificación. Esto sería, digamos, una operacionalización de lo que sería la primera variable, la dimensión. Si voy ahí midiendo lo que es la longitud o el tiempo como indicador. Entonces, voy ahora a tener que hacer la operacionalización de la segunda variable. En este caso, que se refiere al nivel de escolaridad. Entonces, acá el transporte, perdón. El transporte. Entonces, el transporte, ¿no? Es la otra variable, la B2. Acá. La dimensión. ¿Qué modo, cómo voy a llegar yo a mi centro educativo? ¿De qué manera? Los indicadores, voy a llegar a pie caminando, voy a utilizar caballo, voy a utilizar bicicleta o voy a utilizar un vehículo. El vehículo será un bus escolar, podrá ser un vehículo de transporte público
o podrá ser de uso particular, ¿no? Entonces va a depender de lo que tenga las posibilidades también. Entonces, la dimensión es el modo en el transporte. Otro tipo de variable, el nivel de escolaridad. La dimensión, escolaridad. Indicadores, voy a tomar como indicadores primaria, secundaria, superior y posgrado. En los índices van a ser primaria del 1 al 5, secundaria en forma sucesiva, la superior divididas en dos niveles que existen, tecnológica y profesional, o superior, y el posgrado que es especialización, maestría y doctorado. Entonces tengo, de acuerdo al nivel de escolaridad, mis indicadores. Entonces, ¿qué cosa es un valor? ¿Recuerdan ustedes? Nosotros decíamos ahora, el tercer elemento es el valor. El tercer elemento es el valor. Entonces, el valor es algo que va a derivarse de una unidad, de una clasificación, una unidad de análisis. Y, por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, estudiar o medir lo que es la variable edad, ¿cuáles serían los valores que podría asumir la variable edad? Entonces voy a utilizar intervalos. Los intervalos van a ser de 1 a 10, de 11 a 20 y de 31 a 40. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 intervalos de 1 a 40 años. Cada uno de estos rangos de edades, ¿no?, son los valores que asume la variable. En este ejemplo, va a ser con estos intervalos de confianza, vamos a decirle así. Ahora, si se trata, por ejemplo, del sexo, la variable sexo, ¿cuántos valores asume? ¿Cuántos valores asume, ¿Dos? Mónica? 2. A ver, Mónica del Rocío Acosta, ¿cuántos valores asume el sexo? 2. 2. ¿Por qué? Hombre, mujer. No se olviden ustedes que por ahí hay otros problemas de identidad. ¿Se acuerdan? Y es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero acá la variable sexo son 2 valores, hombre, mujer. Ahora, la variable educación, miren, puede ser construida mediante 3 valores. Puede ser construida, eso depende de nosotros como investigadores. A ver qué dice nuestra amiga Karina Aricoche. Karina Aricoche. Karina, Sí, profesor, aquí dime, estoy. esta variable educación, según el ejemplo, dice puede ser construida mediante 3 valores, ¿no? ¿Puedes ver los valores? Sí, alta, media y baja, dice. Ya. ¿Qué idea te da a ti esta variable de esos valores que estás subiendo? ¿Qué idea tienes? ¿Por qué alta, Educación media y baja? alta, media y baja. Podría ser por el tipo de calidad, claro, de la calidad que se recibe, ¿no? De repente, no sé, tal vez la persona que lo puso de esa manera es por el tipo de colegio, de repente, ¿no? Un colegio de Ajá, educación alta, de repente muy bien. particular, no sé, Ujú, ¿no? muy bien. Por ahí puede ser una Claro. idea. Entonces, nosotros tenemos que describir las características de lo que tiene. No solamente podemos decir alta, media y baja, sino tenemos que ponerle el criterio por el cual hemos seleccionado esto. Ahora, cuando uno comienza a ver estos valores, ¿no?, nos damos cuenta que los valores pueden variar 2 valores, 3 valores. Ya tenemos, miren, de 2 valores, acá hemos visto, en la anterior hemos visto intervalos, a esto le llaman en matemática, le llaman pues intervalos de confianza, que ustedes conocen, ¿no? Y acá nosotros vemos ahora que la variable sexo asume 2 valores y educación ha asumido 3 valores. Entonces, sería Profesor, y interesante, allí, sí, profesor, ahí sí, también se puede entender por educación superior, educación que solamente secundaria o algo así, también se claro, podría claro, aquí está, pues, interpretar. aquí está, miren, escolaridad, primaria, secundaria, superior, miren, todo lo que podemos hacer, todo depende de la creatividad y de la decisión de nuestras necesidades de estudio, de acuerdo a lo que nosotros podamos seleccionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el investigador tiene esa libertad creativa, pero su libertad creativa tiene que estar sujeta a cómo voy a medir y cómo voy a observar aquel indicador que estoy pretendiendo yo seleccionar. Acá viene la idea, no se olviden. Por eso que ustedes han hecho su matriz de operacionalización. Ustedes han ido avanzando ya su matriz de operacionalización, han ido visualizando, han ido discutiendo, se han ido equivocando, han ido corrigiendo, etcétera. Y todos han cumplido con hacerla, con algunos errores, con algunas muy buenas también matrices operacionales,
Otros a veces con el tiempo, apresurados, digamos, pero de todas maneras se les ha mandado sus observaciones y otros han modificado en el tiempo. Incluso me dice, profesor, esa ya no, esta mejor. Me han enviado también sus matrices. Entonces se han dado cuenta que al revisar su material se puede ir perfeccionando las matrices operacionales. Entonces, aquí viene el término que yo les decía. Cuando hablamos de constructos, a ver, Mónica, señorita Mónica, Sí, Mónica, profesor. ¿has escuchado alguna vez el término constructo? No, profesor. Ya, muy bien, así es. Hay términos que a veces por primera vez a uno le va a surgir en su vida profesional y en su vida personal. Y eso es lo que interesa, digamos, que uno sea transparente, decir, todavía no, pero ahora ya va a ser obligación. Ahora, a partir de ahora es una obligación. Entonces, el constructo, miren, dice, es una propiedad que se supone que posee una persona, la cual va a permitir explicar su conducta en determinadas reacciones. Ahora, los constructos no pueden medirse, como les decía yo, o evaluarse en forma directa, porque el constructo, por ejemplo, la inteligencia, ¿cómo la mido? ¿Cómo la evalúo? Existe la inteligencia. Es un concepto abstracto. Este concepto abstracto lo he tenido que convertir, le he tenido que elaborar un constructo teórico para que asuma, bajo la condición de variable, sus valores para poder ser medida a través de los indicadores. Entonces, los constructos permiten, dice, un constructo permite dar nombre a una variable que no es directamente observable. ¿Se dan cuenta? O sea que hay constructos que van a permitir asignar un nombre o una denominación a aquello que no es directamente observable. ¿Y cuántos conceptos abstractos existen que no lo podemos observar directamente? Entonces, los investigadores recurren a la ayuda o al apoyo de lo que nosotros le vamos a llamar ahora instrumentos de medición. Entonces, para poder evaluar, medir y observar aquellos constructos o aquellas variables, entonces ahora voy a construir mi instrumento de medición. Entonces yo debo construir un instrumento de medición. ¿Qué hacen los biólogos cuando quieren estudiar un virus, una bacteria, un germen? Que a simple vista no lo pueden evaluar, no lo pueden observar. ¿Qué hacen? Han construido un instrumento que se llama el microscopio. Entonces el microscopio permite visualizar aquellos gérmenes que no son captados a simple vista. Entonces nosotros también, igual, los investigadores, como no podemos evaluar en forma directa, porque no se puede observar en forma directa y medir, vamos a utilizar instrumentos. Y esos instrumentos que voy a hacer yo, ¿qué cosa contienen? Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de instrumento? A ver, María del Rosario, ¿cómo se llama tu instrumento? ¿Qué nombre tiene tu instrumento en general? Sí. Ah, ya, mi instrumento es una encuesta. Esa es la técnica. El instrumento, Ah, ¿cuestionario? cuestionario. Simplemente, ya. A partir de ahora, por favor, acuérdense. Técnica, encuesta. Técnica, encuesta. Porque no quiero que a la hora del examen de sustentación les digan qué es una técnica y qué es una encuesta y ustedes se queden callados. Entonces, ustedes tienen que tener la precisión. El instrumento es aquella herramienta, aquel recurso que el investigador utiliza para medir esa variable. Entonces, ustedes, si no existe el instrumento, tengo que crearlo, tengo que elaborarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a crearlo? ¿Cómo voy a elaborarlo? Poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, la idea fundamental es esa. Por ejemplo, un constructo, muy bien, gracias María del Rosario, es un cuestionario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a utilizar un cuestionario. Ahora, hay cuestionarios que ya están elaborados. Entonces, bien, gracias, pues. Lo que hago es utilizarlos y poner el nombre de la persona que ha construido su instrumento, porque ya lo ha construido, ya le ha llevado a las condiciones básicas necesarias para decir que ese instrumento, pues, me va a permitir hacer de utilidad en lo que yo pretendo estudiar. Entonces, acá tenemos ejemplos de unos constructos, miren, la inteligencia, la motivación, la sensibilidad, la responsabilidad, las actitudes. Todos son conceptos que ahora se van a denominar por la investigación constructos y que estos constructos me van a permitir darle un nombre mediante lo que vamos a llamar variables con el fin de poder evaluar y medirla a través de los valores que asume esta variable. Y de esa manera ya puedo hablar sobre estos constructos. Es como una especie diríamos, de sustitución de los términos bajo estas categorías que se llaman constructos, bajo la denominación
matemática de las llamadas variables, ¿no? Bien, entonces, miren, existe un campo que es interesante cuando ya entramos al campo de la medición, porque ahora ya estamos hablando que necesito tener un instrumento de medición para medir mis variables. Entonces yo digo, ¿qué cosa es la medición? La medición es una etapa fundamental de todo el proceso de investigación. Entonces, la teoría de la medición, entre el campo de esta disciplina, existe una cantidad variable de modelos, de enfoques, de métodos para la investigación. Y de acuerdo a la selección que yo haga, está en función al tipo de información que yo requiera como investigador. Si yo quiero esta información exploratoria, quiero una información de este tipo, binaria, quiero decir politómica, dicotómica, etcétera. Depende para que usted aplique, digamos, lo que es este marco o modelo teórico de la medición del instrumento. Bien, entonces, algunos autores dicen que la medición es la asignación de un símbolo numérico o de un número, simple y llanamente, a una característica de un objeto, o sea, a la variable o evento de acuerdo a ciertas reglas establecidas. Ustedes saben que las matemáticas tienen reglas, tienen sus axiomas, tienen sus postulados, tienen sus principios. Y nosotros no podemos, digamos, inventar un campo, digamos, matemático diferente al que ya existe, porque si lo modificamos, realmente ya no nos va a servir mucho. Entonces, lo adaptamos a nuestra disciplina, adaptamos al campo de investigación, al tipo de investigación que nosotros pretendemos realizar, ¿no? Entonces, en variables que ya están conceptualizadas, se define como un proceso para vincular mediante un plan determinado algún símbolo para clasificarlo y podamos nosotros, ¿qué cosa? Cuantificar esos datos que están disponibles. ¿Y cómo vamos a cuantificar? A través de los llamados indicadores, ¿no? De tal manera que ese concepto que yo tenía en mente, que era un concepto abstracto, ahora yo lo puedo medir y lo puedo observar. ¿Y cómo lo voy a observar? A través de las puntuaciones que voy a obtener y que le voy a asignar yo a mi escala o a mi instrumento de medición. Porque yo lo voy a asignar, ¿se acuerdan ustedes? Profesor, ¿le puedo poner sí o no? Dicotómico. Profesor, ¿le puedo poner 3? Bueno, tricómico. ¿Le puedo poner más de 3 o 4 o 5, profesor? Bueno, politómico ya en términos generales, ¿sí? Tipo Likert, ¿sí? Tipo ojo, 7 categorías. Sí le puede poner. Ah, ya. Entonces, usted comienza a asignarme esos valores de categorías o de valores sí o no, o de repente cierto falso, o verdadero o falso, depende de ustedes, ¿no? Cada uno le pone la sigla, porque al final y al cabo yo lo voy a someter a un tratamiento y voy a reemplazar esas letritas con símbolos o con números. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos ese famoso Excel o el SPS, que al sí le pusimos 1 y al no le pusimos 0? A esto se refiere. Es ese reemplazo de asignarle un valor de un número a un símbolo lingüístico, a un término lingüístico, o un término semántico, quisiéramos decirle también, ¿no? Bien, entonces, aquí hay algo interesante que quiero que ustedes visualicen. Se pueden medir variables físicas y variables conceptuales. Para las variables físicas, hay patrones que están universalmente definidos y aceptados. El peso, la longitud, el tamaño, etc. Para las variables conceptuales, no existen unidades ni escalas específicas de medida, por lo cual se deben construir o adaptar a las necesidades específicas de la investigación. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos construir nuestros propios instrumentos. En algunos campos profesionales existen instrumentos que le llaman pruebas psicológicas, por ejemplo, o otro tipo de campo profesional. Pero en la gran mayoría del campo de las ciencias sociales no tenemos, entonces tenemos que crear el instrumento. Esta es la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Por eso es que desde un inicio ustedes han elaborado su matriz de consistencia, han elaborado su matriz operacional y han elaborado ahora su instrumento. O sea, el instrumento ahora es una creatividad nada más, teniendo en cuenta la variable, las dimensiones y los indicadores. Profesor, ¿y de dónde voy a sacar las preguntas? Un momentito, ahorita llegamos. ¿De dónde sacamos las preguntas? Muy bien. Entonces, ya está claro esto. Como no existen unidades ni escalas específicas de medida,
somos nosotros, como investigadores, lo que tenemos que construir el instrumento o adaptar uno de acuerdo a nuestras necesidades de investigación que nosotros queramos realizar. Entonces, el investigador requiere entonces un cierto conocimiento de qué cosa, de dos criterios que son importantes. ¿Cuáles son esos criterios? A ver, Carlos Alberto Lamas, Carlos, Sí, profesor. ¿cómo estás? ¿Cuáles serían esos criterios básicos para la construcción de un instrumento de medición, en este caso para tus variables? O sea, se había hablado de isomorfismo, ¿no? Tiene que haber un tipo de correspondencia. Correspondencia. Claro. En este caso, ahí se está indicando, hay que evaluar si es que el proceso de medición refleja las propiedades y relaciones que se buscan, ¿no? Muy bien. En ese caso, se referiría, creo yo, a objetos, ¿no? El otro habla de evaluar representación conceptual, a cuestiones más abstractas, ¿no? Que Más es donde más abstracto. dificultades se encuentran, ¿no? Exacto. Miren, aquí estaríamos diciendo que el investigador requiere dos cosas de su instrumento. Uno es determinar si el instrumento es válido. El instrumento es válido cuando cumple su propósito para el cual ha sido construido. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo agarrar y tratar, digamos, un poco de agua y tratar de pesarlo en una balanza, porque la balanza es para pesar y el agua tiene su volumen, nuestra medida. Entonces, ¿es válida esa medición que estoy haciendo? No es válida. ¿Se dan cuenta? Usted mismo lo dice, no es válida. Entonces, el primer criterio es que el instrumento tenga validez. Si ese proceso de medición que yo pretendo hacer me refleja o me revela las propiedades y las relaciones que yo busco con esa parte del conocimiento. María del Rosario creo que quería ver la comunicación digital. ¿Se dan cuenta? Si mi instrumento tiene esos indicadores que son de la comunicación digital, y la otra creo que era el posicionamiento, entonces tengo que ver el posicionamiento. Por eso les dije yo, es importante que ustedes revisen una teoría o teorías que sustenten como marco teórico a su variable 1 y a su variable 2, en este caso, ¿no? Entonces es importante porque eso les va a respaldar. Va a llegar un momento en que algún jurado les pueda preguntar, para eso está, ¿cuál es la justificación que tiene su investigación? Entonces usted de repente le precisa, dígame la justificación básica, porque usted ha señalado, o la justificación social. Entonces usted tiene que acordarse que una justificación teórica es que va a permitir, en términos concretos, confirmar esa teoría que usted está utilizando en su campo de investigación como parte de las variables, o rechazar en parte o totalmente que esa teoría ya quedó obsoleta. Entonces, si esa teoría se confirma, quiere decir que su trabajo va a permitir acumular nuevos conocimientos de ese marco teórico, de esa teoría. Y si su investigación es aplicada, quiere decir que usted con su investigación busca solucionar un vacío, un problema concreto que existe en la sociedad, en una determinada realidad donde usted está estudiando. Por ejemplo, si queremos estudiar la vacuna del coronavirus, por ejemplo, ¿no? La vacuna es un aspecto práctico de salud pública. Y al mismo tiempo, miren, tiene que haber un conocimiento teórico. ¿Por qué? Porque tiene que estudiarse las propiedades después de esta vacuna. O sea, algunos autores dicen que en el fondo, a veces, cuando se analizan estas cosas, a veces una investigación de tipo básica, en su inicio comienza siendo básica y se transforma en aplicativa. ¿Por qué? Porque toda la teoría se plasma pues en la práctica, en los campos sociales, soluciona el campo social, las necesidades de salud pública que estamos atravesando, ¿no? Entonces, no olvidemos esto fundamentalmente, que si yo he elaborado mi instrumento con las preguntas que van a evaluar la variable 1, entonces mi instrumento debe tener validez. Ahora, ¿existen procedimientos para determinar la validez? Sí, hay varios tipos de procedimientos. Un tipo de procedimiento es lo que llaman la validez de concordancia de los jueces. O sea, ¿ustedes qué hacen? Solicitan los servicios de 3 a 5 personas que van a llamar jueces o expertos para validar su instrumento. Y le entregan a ustedes les entregan el cuestionario, los objetivos y Profe, sí. ¿qué tal, verdad? Justo quería hacer una consulta sobre ese punto. La vez pasada usted nos mostró un modelo de los documentos que se envían a los jueces
¿Usted cree Así que lo es. pueda compartir para poder, Sí, por digamos, supuesto. Por eso, guiarnos? es que estamos, yo les dije a ustedes, acuérdense, estamos adelantándonos con material. Yo a ustedes en la próxima clase les voy a dar un modelo para los que quieren, lógicamente, pueden hacer otro modelo, ¿no? Cada uno tiene esa libertad, pero si ustedes se inclinan y llevar ese modelo, en buena hora, ¿no? Ahora, hay varios procedimientos, por eso le dije, cada procedimiento tiene documentos. Por ejemplo, si hay concordancia de jueces, es un modelo. Si hay una prueba binomial, que es digamos, un procedimiento estadístico que se hace también. Si es una prueba de una validez de ICANN, que quiero ver el contenido de los ítems, también es un procedimiento. Inclusive tiene dos subvariedades, una que se llama la fórmula clásica y la otra que se llama a través de intervalo de clases, ¿no? Son dos modalidades. Ahora, me interesa a mí ver lo que es el contenido de la estructura de los ítems, entonces ahí aplico lo que es el análisis factorial, que es otro procedimiento. Miren, los procedimientos que hay, ¿no? Dice que hay validez total cuando usted aplica todos los procedimientos, pues la validez de contenido, de criterio, de constructo, etc. Son criterios ya teóricos, ¿no? Entonces, lo primero que buscamos, ¿qué cosa es? Que mi instrumento tenga validez, es decir, que los ítems que yo he seleccionado y que pretendo que, digamos, tener la idea de medir esa variable que son, digamos, la comunicación digital, ¿no? Los jueces me digan que sí, es cierto que están claros, que tienen pertinencia, que tienen claridad, etcétera. O sea, yo mismo le pongo las características y los jueces van a calificar. Y me dicen, ¿aplica o no aplica? ¿Aprobado o no aprobado? Entonces, en base a ese criterio, yo ya lo tengo, digamos, por sentado lo que es la validez. Pero hay otro criterio, no olvidemos. ¿El otro criterio cuál es? Acá mismo está, miren, la confiabilidad. ¿Qué cosa es confiabilidad? Otra vez el término, por favor. A ver, está Fabiola Vite. Fabiola, ¿podría activar su micro, por favor? Fabiola Vite. A ver, Gino Villafuerte. Sí, profe. ¿Cómo estás, Gino? Dime, ¿qué cosa es la confiabilidad para ti? ¿Qué entiendes cuando utilizamos el término confiabilidad? Bueno, es cuando a través de algunos mecanismos pues se llega a un grado pues de, no sé, de certeza, ¿no? Ajá, muy Que bien, esos sí, datos, que esos datos pues sean verificables, ¿no? ya. Muy bien, miren, el concepto de confiabilidad es esa confianza que uno tiene, cuando aplica el instrumento y los resultados siempre deben ser los mismos, deben ser consistentes, deben ser coherentes, que mantengan cierta, digamos, consistencia entre un resultado y el otro. Yo no puedo tener en este momento 100 y mañana voy a tener 200 y pasado 250. Ese ya es una disparidad, es una dispersión. Pero si yo tengo 100, mañana 99 y pasado mañana 100, los resultados están sentando, como dice, están apuntando al bull, al centro. Entonces, esos resultados son consistentes, son coherentes. Quiere decir que el instrumento, cada vez que yo lo aplique, me debe dar los mismos resultados. Entonces, hay confianza. Por eso es que mi instrumento comienza a tener esa confiabilidad. Ahora, el término confiabilidad también se utiliza en el término social, porque lo que hemos definido nosotros ahorita es la confiabilidad desde el punto de vista de la investigación científica. La confiabilidad desde el punto de vista social es cuando uno tiene o deposita confianza en la otra persona. Yo deposito confianza en Gino porque es mi amigo, porque es mi compañero, porque es mi colega, porque es una persona que me demuestra amistad, etcétera, ¿me entienden? ¿Cuántos problemas tenemos nosotros o ustedes que son periodistas, cuántos problemas han visto a veces en las parejas, ¿no? Se juntan, se enamoran, son amigos, se enamoran, vamos a construir el futuro, compran una casa y después ya no se llevan bien al tiempo y después comienzan los problemas y el otro le dice, y ahora, ¿de quién es la propiedad? Es que lo que pasa es que el nombre estuvo todo a nombre tuyo, no a nombre de la otra persona, y comienzan los problemas judiciales. Y cuando comienzan a hacer lo que se llaman los pliegos interrogatorios, uno de ellos manda pues que lo que pasa es que ella vivía conmigo porque ella era una inquilina, o sea, tenía que pagar mensual, y lo que ella contribuía no era para pagar la casa, sino porque ella estaba viviendo ahí. O sea, ¿en qué quedamos, no? ¿Se dan cuenta?
O sea, las situaciones que se presentan, o sea, ese grado de confianza pues se rompe, hay una ruptura, se resquebraja ese vínculo de pareja, de confianza que había, se resquebraja. Entonces, la honorabilidad que había en la confianza y la palabra deja de tener valor. Miren ustedes lo que les estoy diciendo, desde el punto de vista social. Nada más para decirles desde ese punto de vista, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que nosotros podamos decir de que es necesario que nosotros tengamos entonces que construir nuestro instrumento de medición? ¿Por qué es necesario que esos instrumentos de medición tengan validez y tengan confiabilidad? ¿Por qué son necesarios? Ahora viene, en el año de 1900, fines de la década del 30, 1940, Inglaterra se formó un comité que se llamaba el Comité de Avance para la Ciencia. Este Comité de Avance para la Ciencia, en esa época, tuvo un propósito, que ese comité determinara si era factible el uso y la aplicación de incorporación de lo que era la medición en el campo de las ciencias sociales en general, dentro de las cuales estaban incluidas, pues, sociología, historia, periodismo, psicología, etcétera, en general. Ese comité o esa comisión trabajó aproximadamente casi cerca de 10 años, casi 10 años, y elaboró su dictamen. El dictamen de esa comisión, ¿cuál fue? El dictamen estuvo integrado, miren, por 3 grupos. El primer grupo, por físicos, que era el grupo A, porque Inglaterra clasifica ya pues sus profesiones, sus disciplinas científicas de esa manera. El grupo J, el grupo H, que eran los físicos, teníamos los educadores, y teníamos también los matemáticos, y otro grupo J que eran educadores y psicólogos. Entonces, 3 grupos de profesionales o 4 representaban esa comisión y llegaron a la conclusión de informar lo siguiente, de que en el campo de las ciencias sociales no era factible aplicar lo que eran los niveles de la medición o de la teoría de la medición. Esa fue su conclusión. Entonces, lógicamente, esa conclusión, que era como decir la comisión de la verdad, pues tenía, como dicen, un criterio de revisión por investigadores que sí estaban interesados en este campo de lo que era la medición. Y apareció un profesor Steve en el año más o menos 48 y hizo una publicación de un artículo como respuesta a este dictamen de la comisión, diciendo que no era así, de que sí era factible la incorporación de la medición en el campo de las ciencias sociales, porque lo que se podía ver era que se debería de tener menos evaluaciones subjetivas o apreciaciones u opiniones personales con el fin de darle más objetividad a los resultados de las investigaciones, y de esa manera se podía cumplir con lo que era la medición en el campo de las ciencias sociales. Bueno, hasta ahí no tuvo un efecto, digamos, simplemente un resplandor de algo que pareció por ahí como una respuesta a ese dictamen, pero 2 años más tarde, en el año de 1951, este profesor Stick publica en una revista ya de difusión académica, científica, de que en los campos de las ciencias sociales se podían aplicar estos niveles o escalas de medición. Y es lo que nosotros vamos a ver. Y es lo que hoy día está vigente en el mundo académico y científico de la ciencia. Nadie refuta, todo el mundo aplica. Ya nadie se acuerda. Entonces, ¿cuáles fueron esos niveles o escalas de medición que aparecieron a partir de 1951, aplicados ya en mayor o menor medida en cada uno de los campos de las ciencias sociales? En primer lugar, el profesor Stee dijo, existe un nivel de medición que se va a llamar nivel nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Cada uno de estos niveles de medición van a tener sus características fundamentales. Entonces nosotros hemos seleccionado su característica más importante de cada uno de nuestros niveles. Entonces, en el caso de lo que es el nivel nominal, la característica más importante es que este tipo de nivel permite la clasificación de los valores. Muy bien. En el nivel ordinal, es que este nivel de ordinal es un poco más elevado, más complejo, y permite ya un ordenamiento o mediciones, digamos, que pudieran, llevarse de un grado a otro. Bien.
Luego, otro nivel que es el nivel de intervalos, cuyos valores podían colocarse, digamos, en proporciones de medidas que iban de un límite inferior a un límite superior y así en forma sucesiva. Luego, la escala de razón, en la cual se establecía un cero absoluto, del cual debería iniciarse, o lo que estaría indicando ausencia de algo, ausencia de medición de repente, el cero absoluto. Entonces, se tomó en base a estos criterios la publicación del profesor Stee como aporte a la respuesta ya definitiva. Y esto sí produjo una revolución en el mundo académico. Esta fue la revolución que esa comisión de aquel entonces no pudo responder, no pudo rebatir. Y más bien, todos los campos profesionales fueron utilizando cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, en el nivel nominal se puede colocar los objetos o los individuos en categorías desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, no cuantitativo. Entonces, la clasificación de las personas podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, miren ustedes, una clasificación de nivel nominal va a permitirnos a nosotros identificar, clasificar, inclusive categorizar las propiedades que nosotros queremos realizar. La estadística, ¿de qué manera podría contribuir a este nivel de medición? Podríamos utilizar frecuencias, podríamos utilizar porcentajes, medidas de tendencia central, inclusive medidas de correlación apropiada y medidas de dispersión y concentración. Cuando nosotros decimos esto, medidas de frecuencias que pueden ser pues ordenadas o no ordenadas, pueden ser porcentajes, llamamos frecuencias relativas, las otras son frecuencias absolutas, 1, 2, 3, frecuencias relativas, 50%, 40%, pueden ser las modas, medida de tendencia central, como puede ser la mediana, la media aritmética, el promedio, medida de dispersión, como puede ser la varianza, la desviación estándar, etc. Ahora, ¿qué tipo de análisis podemos hacer cuando utilizamos este tipo de medición? Podemos hacer si existe una relación de dependencia de una variable con la otra, las pruebas de chi cuadrado, que son pruebas estadísticas. Podemos analizar, digamos, esas variables a nivel multivariado. Hay métodos de clasificación y de correspondencia. Bien. A nivel ordinal, ¿qué es lo que podríamos hacer a nivel ordinal? Dice, a nivel ordinal nos va a permitir este tipo de escala o de medición determinar la posición del objeto o el individuo con relación a ciertos atributos o características, pero sin indicar distancia o espacio que hay entre las posiciones que ocupa cada uno de estas propiedades. Ejemplo, podemos hacer un ordenamiento por tallas o por resultados, 11, 12, 13, ¿no? Bien, entonces, el nivel ordinal de medición me permite a mí comparar, diferenciar, ordenar posiciones. Y yo puedo utilizar frecuencias, porcentajes, medias aritméticas o medidas de tendencia central, como le llaman, ¿no? Puedo hacer un análisis de correlación, pruebas del signo, análisis de correspondencia, clasificación multivariada. El otro nivel es el nivel de intervalos. Es aquel que nos va a proporcionar intervalos, pero que sean de igual amplitud, el mismo rango de un origen, pero un cero arbitrario que es elegido por el investigador. Por ejemplo, las edades, los rangos de puntajes. Y aquí nosotros podemos, según este nivel de medición, podemos ordenar, clasificar y establecer distancias entre las diversas magnitudes o mediciones que nosotros hacemos o pretendemos evaluar. ¿Qué tipo de estudios descriptivos se pueden hacer? Desde el punto de vista descriptivo podemos utilizar medidas de tendencia central, ya están las 3, media, mediana y moda. Miren, media geométrica, 4, y hay las medidas de dispersión, como es la desviación estándar, y una medida de ubicación o de posición dentro de lo que es la estadística. ¿Qué tipo de análisis puede ser? Análisis de correlación, de varianza, pruebas de hipótesis, análisis discriminatorio, etc. Ahora, ¿qué sucede con los niveles de razón? Aquí es el que nos proporciona, como dicen, un verdadero punto llamado cero. Partimos de un cero y podemos trabajar e incorporar también intervalos iguales. Por ejemplo, queremos medir lo que es la longitud, el peso, el ingreso económico que podemos tener. Entonces, la razón, cuando decimos que ponemos un cero, es porque nosotros estamos diciendo que hay ausencia de la variable. Cero, variable ausente.
Entonces contiene mayor información que todas las escalas, porque las incorpora en su propósito. Y miren lo que podemos encontrar. Medidas que están acá, que son las medidas anteriores. Y podemos hacer esto también. Dependencia, chi cuadrado, métodos de cuantificación, métodos de correspondencia, pruebas estadísticas diversas, ¿no? Entonces, estos son los criterios que el profesor Stee propuso. Lógicamente que esto produjo una revolución en el mundo académico, científico. Entonces, acá el profesor Stee propuso lo siguiente. ¿Por qué existe la necesidad de la medición en el campo de las ciencias sociales? ¿Por qué la necesidad de la medición? Porque muchas veces nosotros, como personas, damos opiniones. Yo puedo dar mi opinión, que a veces no puede ser válida para ustedes. María del Rosario puede dar su opinión, que de repente puede ser válida para uno, no para otros. Entonces, nos encontramos siempre. Otra cosa también es importante es que a veces el conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? A nivel de nuestra experiencia personal, no es útil para los demás, porque esa es mi experiencia propia. Yo tengo esta experiencia, pero esa experiencia no sirve para María del Rosario, ni para Lucho, ni para Eduardo Coronel, ni para otra persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de conocimiento, de experiencia personal, no va a ser posible que contribuya para lo que van a hacer los demás. Entonces, cuando se habla de opiniones personales o de experiencias personales, estamos hablando de lo que es la subjetividad. Desde el punto de vista subjetivo, estoy dando mi opinión. Entonces, lo que queremos son medidas objetivas, observables y que sean medibles. Acuérdense ustedes, medibles. Porque el otro no me sirve para la investigación cuantitativa, para la investigación cuantitativa. Para la investigación cualitativa es todo lo contrario. No me interesan los números, no me interesa la cuantificación, me interesa a mí la parte subjetiva, el significado que tiene para él este constructo o esta variable. No me interesa a mí si son 50, 60, me interesa cómo visualiza. Yo quiero investigar, supongamos, cuál es de repente, pues, el nivel que tiene de significación de comunicación digital una persona que vive en un pueblo joven. Entonces yo voy y le digo, digital, no tenemos, señorita, no tenemos para luz, no tenemos para comer, no tenemos para cubrirnos. ¿Se dan cuenta? O sea, la conceptualización de la opinión subjetiva de esa persona es muy diferente a la que tenemos nosotros. A la que tenemos nosotros. Porque como profesionales vamos con la idea de que ellos tienen las mismas condiciones y nos encontramos con un contexto totalmente diferente al que nosotros vivimos, al que nosotros percibimos, al que nosotros podemos ver como realidad. La forma como ha concebido su interpretación del significado de esa variable, desde el punto de vista de la experiencia personal, es muy diferente. Usted le dice a la persona, queremos hacer un trabajo sobre la tuberculosis. Y nosotros como científicos, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que fue, digamos, descubierta por el bacilo de Koch, etcétera, etcétera. Nos damos una clase magistral. Pero cuando usted le pregunta y hace un análisis o una investigación cualitativa a esa persona que padece la enfermedad, le pregunta, ¿qué cosa es la tuberculosis? Para él la tuberculosis significa aislamiento, significa estigmatización, significa marginación, porque es un bicho raro, contaminante, contagiante, que no puede estar cerca de su grupo de amigos como lo tenía cuando no tenía la TBC. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Ese análisis del discurso, del contenido que nosotros queremos hacer, es diferente. Entonces, la concepción de nosotros desde el punto de vista cuantitativo, entonces, requiere de que las evaluaciones sean pues menos subjetivas, que sean más objetivas. Por eso se habla de observar y medir. Acá viene ya la diferenciación. En el aspecto metodológico va cambiando. ¿Por qué? Porque en las investigaciones cualitativas no se exige el planteamiento de hipótesis, mientras que en la investigación cuantitativa sí se requiere de hipótesis. Vean ustedes la gran diferenciación. Y ustedes por eso es que comienzan a evaluar su estructura del informe de su trabajo de investigación cualitativa y cuantitativa y se van a dar cuenta en el capítulo que corresponde a la parte metodológica, ahí se van a dar cuenta de que no existe hipótesis. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no existe hipótesis acá?
Y la respuesta es esa, fundamental. Las hipótesis o los supuestos que va creando el investigador cualitativo se van dando en el camino, desde que se inicia la investigación hasta el mismo final de la investigación. Esa es una característica de la investigación cualitativa. Mientras que la investigación cuantitativa formula sus hipótesis y tiene que ceñirse sus resultados en esas hipótesis, que tiene que guardar concordancia con sus objetivos y tiene que guardar concordancia con la formulación de su problema y del título de investigación que ha seleccionado. Así es, digamos, la indicación que en este caso nos permite a nosotros señalar cuando se trata pues de los enfoques cualitativos y los enfoques cuantitativos, ¿no? Y cualitativos. Quiero recalcar, cuando estemos hablando de tipo de investigación, ya felizmente son poquitos, son 2 o 3 nomás que se han equivocado. Cuando ustedes hablen de tipo de investigación, la literatura metodológica, estadística, etcétera, sobre el campo de la investigación, hablan de 2 tipos, la investigación básica y la investigación aplicada. O sea, mi investigación puede ser básica, teórica, o mi investigación puede ser práctica o social, o tecnológica, le dicen por ahí algunos, ¿no? Entonces yo tengo que decidir bajo qué rubro está orientada mi investigación. Ese es en el tipo de investigación. Cuando se habla de enfoque, ustedes tienen que precisar así, ¿mi enfoque es cuantitativo o es cualitativo? A partir de la década del 50, 1950, el siglo pasado, comenzó esta gran diferenciación, gracias a toda esta contribución del profesor Stick, que le dije, ¿no? Entonces los enfoques hoy día ya se conocen enfoque cualitativo, enfoque cualitativo, mixto, etc. Cuando se trate ahora del nivel de investigación, entonces ustedes tienen que hablar de nivel exploratorio, descriptivo, explicativo, etcétera, correlacional. Y cuando se trate de diseño de investigación, ustedes tienen que hablar si el diseño es experimental y no experimental, que incluye pues el estudio longitudinal, el estudio transversal, etcétera, ¿no? Entonces, así bien clarito, ustedes solamente tienen que elegir, no poner todo, pues, porque a veces uno les da el modelo y por ahí un compañero puso todo y todas las variables puso, ¿no? Numéricas, cuantitativas, cualitativas, intervinientes, por el rol, todo puso. No, tiene que seleccionar. Igual también tiene que ser en el tipo. Si usted le va a poner, digamos, si es un estudio, pues que va a ser fenomenológico, documental, etnográfico, etcétera, tiene que seleccionar, no puede meter todo, porque ese es todo el campo. Entonces hay que seleccionar cuál va a ser la forma, el diseño, el nivel, el tipo y el enfoque de investigación, ¿ya? Bien. Profesor, una consulta. Sí. Sí, mi trabajo tiene enfoque cualitativo, pero yo he considerado hipótesis. ¿Está mal entonces? No, por eso le digo, no es imprescindible que usted considere hipótesis como un ejercicio para usted, para que usted sepa también lo que es investigación cualitativa. No, no le exigen a usted hipótesis en los trabajos. ¿Me entiende? Ok, entonces lo retiro. Sí, lo puede retirar, ¿no? Pero esa hipótesis le sirve a usted como herramienta de trabajo, nada más. Como herramienta de trabajo para seguir avanzando. Seguramente usted sigue avanzando y van a surgir otras suposiciones o hipótesis. Así, hipótesis de trabajo se llaman. Hipótesis de trabajo se llama para ustedes. Por eso es que cuando yo llegue a las hipótesis, les voy a decir que las hipótesis tienen 2 niveles. En el primer nivel del proyecto, se llaman hipótesis de trabajo, hipótesis de investigación. Y en el nivel ahora ya de la ejecución del proyecto en la que nos encontramos en este curso Innovación 2, se van a convertir y se van a llamar hipótesis estadísticas, que son las que yo voy a probar. Y ahí surgen lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y es sobre eso lo que voy a trabajar y voy a probar mis resultados de lo que he planteado o he formulado. ¿Ya? Así que, profesor. Muy bien. Bien. Profesor, Entonces, una precisión. Sí. No me queda claro muy bien la investigación de tipo aplicada. Ya. La investigación de tipo aplicada es cuando usted busca, por ejemplo, buscar una vacuna. Hay una necesidad en la salud pública. Está muriéndose gente por un coronavirus que se conoce como COVID. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Hay una necesidad de buscar una vacuna. Si usted encuentra como Pfizer, como las vacunas que han dado, es porque están resolviendo, la investigación que han hecho es más de tipo aplicativa, social, porque van a resolver un gran vacío
que es salvar vidas, porque está matando vidas debido a la ausencia de una vacuna. Pero al mismo tiempo, para elaborar esa vacuna, los investigadores han tenido que revisar todo su marco de estructura, su marco teórico, en qué se fundamentan. Ustedes han escuchado por ahí que decía, no, la vacuna va a alterar mis genomas, toda mi estructura genética, ¿se acuerdan? ¿Escuchaban o no de algunos que salían hablando? Algunas personas que salían en televisión, ¿o no? ¿Ustedes como periodistas saben más? Porque son justamente los medios de comunicación los que salen hablando. Esta vacuna no, porque va a permitir que al llegar al ADN mensajero se produzca una mutación en el ácido ribonucleico y va a producir pues una connotación de enfermedades o degeneraciones, etcétera. Pero y a otros que son más serios, científicos más serios, que no están pues coludidos con la parte de la industria del dinero, la industria farmacéutica, salen hablando las cosas más correctas. Entonces, nos hablan de las vacunas, cómo son, el modelo, en qué se sustenta, qué va a pasar, etcétera, en qué tiempo va a tener un efecto, etcétera. Nos dan todas las indicaciones. Entonces, lamentablemente, tenemos pues personas que salen a orientar a la comunidad en general, porque tienen, digamos, una profesión, pero que a veces están llevados más por el problema del apetito económico, del poder económico, no por otras cosas. Entonces, eso es una realidad realmente. Es una realidad. Y esto es lo que se está viendo ahora. Entonces, hay cuántas personas dicen que quieren hacer vacunas gratis y el Estado no los apoya, no los ayuda. ¿Por qué razón será? Porque alguien decía, la plata llega sola. Porque antes decía, no llueve, pero chorrea. Pues no chorrea, pero gotea, por lo menos gotea, ¿no? Ya esos términos ya ustedes conocen, que son términos que se utilizan para no decir otra cosa. Entonces, esa es la realidad. Entonces, el tipo de investigación que tiene un tipo de investigación práctica o tecnológica es la que busca suplir necesidades de vacío. Por ejemplo, cuando se descubre la luz en la época en que se utilizaba pues el petróleo, esas cosas, era una necesidad práctica, pero alguien tuvo que inventar las bujías de luz, ¿se acuerdan ustedes? Alguien tuvo el sistema de modernización de las ciudades, no fue tan sencillo llegar a los pueblos. Los pueblos mataban a los técnicos que iban a colocar, porque no les habían, pues, no los habían, como se dice, socializado, no habían educado a esa población que eso va a ser beneficio para ellos, para que llegue el internet. Entonces, vamos a comprar 1 millón de máquinas de internet y no hay luz. No tienen en los cerros, Villa María del Triunfo no tiene las escaleras, tales lugares, ¿o no? Entonces, primero hay que hacer un buen estudio del diagnóstico, por eso está el censo, para eso están otras fuentes de información. ¿Se dan cuenta? El INEI, está pues el MINSA cuando son las enfermedades. ¿Cuántas mueren? ¿Cuántas personas han muerto? No que nos oculten la información. ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántas camas UCI tenemos? ¿Cuántos médicos tenemos? ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántas han muerto? ¿Qué es lo que debe hacerse? Si no, no se puede planificar. Se va a actuar, digamos, con otra intencionalidad de dolo, con otra intencionalidad de causar un daño a beneficio de ciertas 2 o 3 personas. Entonces, eso es lo que más el aspecto práctico de la investigación de ese tipo, resolver problemas prácticos. En una época, por ejemplo, ustedes han revisado por ahí su compañero que habló sobre el movimiento de los estudios del Lebón, por ejemplo, que hace más de 10 años tuvo pues la famosa fiebre española, ¿no? 100 años, y después hubieron también movimientos religiosos de otro tipo y políticos. Entonces, todo eso nos lleva a conocer que hay aspectos de la realidad de la civilización humana que se repiten cada cierto ciclo. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué surgen las guerras? ¿Con qué finalidad, no? Etcétera. Tenemos que pensar una serie de aspectos filosóficos en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, a ver, parece que por ahí alguien quiere entrar, me parece, a ver. Ah, no, espera un ratito, por favor. Sí, alguien. Ya, es su compañera Loaiza, parece que es, ¿no? Ya. Entonces decíamos de que debemos dejar de un poco de lado lo que es la subjetividad personal. Entonces el profesor Stick dijo, ¿no? Si queremos avanzar en que la medición se pueda utilizar en el campo de las ciencias sociales, tenemos que dejar de lado este aspecto, el aspecto de las opiniones, porque a mí me parece, y todo el mundo puede opinar libremente. Yo puedo opinar, María Rosario puede opinar, su compañera Mónica puede opinar, David puede opinar, Jesús también puede opinar, Miguel Ángel, Eri, todos podemos opinar, por favor. Las opiniones tienen pues un aspecto muy subjetivo, ¿no? Y la experiencia que a veces tenemos personal también la queremos generalizar para todos. Tampoco podemos hacer eso. Entonces, eso es lo que
la teoría de la medición rechaza, y el profesor Esti no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, si no se superaba este aspecto subjetivo, no se podía ir avanzando sobre lo que él había propuesto. Eso fue la necesidad de que nuestras evaluaciones sean cada vez menos subjetivas y que tengan una orientación más objetiva. Por ahí decía, pues, ¿se acuerda San Agustín? Ver para creer, ¿no? Lo que decían, ya ese tipo de filosofía, ya de ese, miren, que era religiosa, pero de todas maneras. Entonces, la medición debía cumplir algunas funciones importantes. Primero, va a hacer la confirmación de las teorías. Y segundo, va a permitir explorar para que nosotros podamos de repente ahí ya hacer algunas generalizaciones mucho más probables, que tengan probabilidad de éxito, probabilidad de error también, ¿no? No siempre, como les dije, generalizamos al 100%, siempre hay un porcentaje de error, que es las probabilidades. Ahora, viene, digamos, algunas ideas, algunos mecanismos para construir el instrumento. ¿Cómo puedo realizar la construcción de mi instrumento de medición? Primero, y todos ustedes, todos en general, el 100% tiene ya identificadas sus variables acá. Esto es lo importante. Sus variables bien identificadas. Luego, hay que hacer una revisión de su definición conceptual. ¿Cómo se define esa variable conceptual? Miren, a través de las teorías, a través de las investigaciones, a través del diccionario. Y si no puedo, como lo ha hecho una compañera de ustedes, ha creado su propia definición conceptual del término, porque no había, pues. Entonces lo ha creado. A eso habíamos llegado. Ahora, de ahí, cuando usted dice el tema teórico, eso vamos construyendo lógicamente en el marco conceptual, ¿no? Todo eso. Más que en el marco conceptual, comienzan ustedes, acuérdense ustedes, en sus teorías, las bases teóricas, y después de ahí se desprenden ya las definiciones conceptuales, ¿ya? Sí, de ahí se desprenden, ¿ya? Pero busquemos que las teorías, porque ahí en las teorías es donde vamos a encontrar esta definición, y luego lo ponemos en el marco, pues, conceptual. Ponemos, mire, si tenemos el marco de el marco teórico del sustento de las teorías, luego tenemos el marco conceptual, simplemente desprendemos algunos términos y hacemos la definición ahí, nada más, de aquellos términos que son importantes para nuestro trabajo de investigación. Bien, ahora, el tercer punto es operacionalizar las variables. El 99.99 de ustedes ya tiene operacionalizado. Me he permitido revisar minuciosamente cada uno de ustedes. Ahora, lógicamente, también hay personas que no han cumplido en la fecha y los han enviado, pues, en diferentes momentos y lo han enviado en diferentes vías, plataformas, correos institucionales, etcétera, ¿no? Eso ha llevado, pues, a que yo tenga que ser un buscador de informaciones que ya con la ayuda, felizmente, de su delegada, hemos podido llegar al 99.99, porque he visto que ya su compañera Loaiza hacia ahí está ya, se ha incorporado, lo hemos admitido en estos momentos, y tenía, digamos, se comprometió a enviar hoy día. Ojalá que ya lo haya enviado, cosa que así completamos el 100% de lo que va a ser su propio trabajo de explicación, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Ahora, tenemos también que elegir los instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos de medición voy a utilizar? Entonces, ustedes han podido visualizar ahí, por ejemplo, que los instrumentos de medición han tenido que construirlos ustedes. Los instrumentos de medición pueden ser seleccionados, por supuesto, pero básicamente los instrumentos de medición tienen que estar, lógicamente, sobre sus variables de estudio. Cuando yo digo instrumentos de medición es, ¿cómo es que voy a medir esta variable? ¿Cómo es que voy a medir esta subvariable? ¿Cómo es que voy a medir este factor o esta dimensión? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ustedes, muchos de ustedes ya tienen inclusive su instrumento, los he revisado, de los que me acuerdo, por ejemplo, así rápidamente, en el caso de Mariel Rosario, su compañero Humberto también tiene, ¿cómo se llama? Romero, y así, varios de ustedes, también su compañera, creo, Fabiola, y entonces, tienen sus instrumentos, los he revisado, y ahí he mandado algunas indicaciones que son importantes, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, por favor, parece que alguien está... Ya. Entonces, podemos nosotros decir entonces que una vez que nosotros hemos tenido ya
la construcción de nuestro instrumento de medición de cada variable, acuérdense ustedes, de cada variable, la variable 1, la variable 2. Entonces tengo que indicar el nivel de medición. ¿Se acuerdan ustedes que me dicen, profesor, muchos de ustedes han puesto sí, no, dicotómicos, otros han puesto politómicos también? Algunos querían combinar, me decían, profesor, en uno le pongo así y al otro le pongo así. Y yo decía, no, para que tenga uniformidad. ¿Y eso por qué les digo? Porque acuérdense ustedes que yo soy su profesor, pero ustedes cuando presenten su trabajo van a tener revisores. Y por ahí un revisor diga, no, no me gusta esto, y el otro revisor diga sí, y el otro diga sí. Hay 2 contra 1. ¿Quién tiene la razón? Por eso ustedes tienen que poner claramente, para evitarse, digamos, esta observación. ¿Por qué puso usted dicotómico y en el otro le puso politómico? Ya le observan a usted y le crean, digamos, una situación de, yo le podría decir, una situación preocupante, de malestar, de tiempo, de economía. Cuando, por el Profe, simple hecho, sí, ¿sí? profe, pero digamos, si es, digamos, necesario tener, digamos que la gran mayoría son dicotómicas, ¿no? Las preguntas, Depende, pero no, depende, si por ahí depende. necesita un par de 2 o 3 preguntas que sean Abiertas, con 5 o 6 alternativas. también hay. También hay. Por eso usted tiene que, el propósito de usted es, no se olvide, que usted va a, mira, está hablando de la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya. No se olvide que usted tiene que probar sus hipótesis. ¿Cómo la va a probar? A eso me refiero. Claro, con los resultados y haciendo Con sus pruebas comparativos. estadísticas. Las pruebas estadísticas. Entonces, usted somete las pruebas estadísticas bajo un tipo de respuesta que es homogénea, le sale el resultado. Pero si es heterogénea, va a tener que cambiar, va a tener que modificar, va a tener ciertas dificultades. Y la misma máquina le va a decir, error, error, porque no le va a admitir todo, pero después le va a decir, error, no puede usted trabajar con esto y esto, te va a decir. Entonces usted va a decir, ¿y ahora qué hago? Ya apliqué a 100, le apliqué la muestra. ¿Me entiende lo que le digo? A 100 personas le apliqué la muestra. O sea, usted ha perdido tiempo con 100 personas. Entonces, si usted quiere profundizar, revise pues material, revise el material. Entonces, revise, yo le puedo decir, revise Morales, profesor Morales tiene teoría, revise a Nunali, también teoría de la medición, ¿no? Son clásicos en este campo de la medición. Revisa el mismo profesor Stick, por ejemplo. Entonces, usted puede ahí tener una mejor precisión de lo que le estoy, digamos, hablando y diciéndole, ¿no? La idea es esa, ¿ya? Hay que indicar en el instrumento el nivel de medición. Es mejor tener una uniformidad de sus niveles de medición, no utilizar diversos niveles, porque eso les va a crear a ustedes dificultades cuando tengan que seleccionar, acuérdense ustedes, sus pruebas estadísticas para comprobar sus hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, luego ustedes mismos van a decir cómo van a codificar los datos, pues ya ustedes verán sus 1, 2, 3, 4, 1, 0, etcétera, ¿no? Y luego, miren, lo más importante ahora, aplicar una prueba piloto. ¿Para qué aplicar una prueba piloto? ¿Cuál sería el propósito? A ver, vayamos donde Delcy Elías. Sí, profesor, dígame. ¿Para qué sería, cuál es el propósito de aplicar una prueba piloto en el instrumento? Generalmente es un testeo previo, ¿no? Es como, Así es. claro, ¿no? Para ver si efectivamente podría funcionar o no, o hay que hacer modificaciones. Exacto, así, ¿qué cosa está funcionando bien? Si está funcionando bien, ok, 100%, siendo contento uno, pero ¿qué pasa si de repente en la prueba piloto arrojan ciertas cosas que hay que modificar, ajustar o mejorar el instrumento? Es como la vacuna, es como la vacuna. ¿Usted cree que la vacuna la van a hacer y antes que la apliquen en los animales, la aplican al ser humano? ¿Qué pasa si se mueren? Le aplican a 1000, los 1000 se mueren. No sé, ustedes deben conocer el caso de una chica que no recuerdo, una estadounidense que se sometió era un problema esto se estaba investigando un problema de un trastorno físico y esta chica trabajaba en el laboratorio. Entonces se sometió ella como conejillo de indias y lamentablemente murió. Fue un caso emblemático. De ahí surgió lo que se llamó el campo pues de la bioética, de la bioética. Este campo de la bioética se estaba tratando de probar algo sobre la eutanasia, me acuerdo, y este caso pues fue emblemático en la historia de la comunidad científica, ¿no? Esta chica lógicamente murió.
Entonces, las pruebas piloto, en este caso, pues cuando usted aplique su instrumento de medición a esa muestra piloto, el único efecto que va a tener es que malgastó el tiempo. Pero si le pone una vacuna, ¿qué puede pasar? Se murió y es irreversible la vida, la salud. A eso nos referimos. Entonces, hay, digamos, a veces instrumentos que son invasivos y hay instrumentos que no son invasivos. En este caso, lo invasivo de nosotros sería entrar un poquito a su vida de la intimidad, pero no es invasivo en el sentido propio que pueda atropellar o producir una secuela o un efecto en la vida. Pero cuando se trata de otro tipo de instrumentos, de vacunas, ingresan al organismo y ¿qué efectos pueden tener? A eso nos estamos refiriendo, fundamentalmente. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, muy bien contestado. Un momentito que voy a colocar, por favor, que mi batería ya la veo por 25%. Ya, ahora sí. Bien, entonces, lo que quiero es que quede bien claro, queden ustedes, esta forma de construir. Ahora, lo que les puedo decir a todos en general, comenzando con Eduardo y terminando con Fabiola, ¿no? De que el procedimiento que existe, digamos, para la construcción de lo que es un instrumento de medición, claro, lógicamente estamos nosotros partiendo de algunos puntos importantes, pero ya en otros campos hay personas que se dedican a hacer pues construcción de instrumentos, y ese ya es una especialidad, se dan cuenta, dentro de una profesión. Ahora, de repente por acá puede surgir alguien que le interese, pues comienza a construir un instrumento, le interesa, entonces, qué bien, instrumentos para el campo del periodismo, otro campo de aplicación que ustedes tengan, qué bien, buena hora, y van a tener su propio, vamos a decir, arsenal o batería de instrumentos de medición, ya que el que quiere trabajar sobre medición, radio, etcétera, marketing, ¿no? Ya tienen sus instrumentos. Por eso es que ustedes han revisado lo que nosotros llamamos los antecedentes. Los antecedentes, no se olviden. El antecedente, que son las tesis o investigaciones publicadas con anterioridad a ustedes a su tema, ahí hay un marco teórico que ese investigador ha utilizado. Ahí hay instrumentos que ese investigador ha utilizado. De alguna manera hay contribución. Si ustedes no revisan, van a decir no hay. Pero ya hemos visto que sí hay. Ustedes mismos lo han comprobado. Existen, por ejemplo, a veces instrumentos que son adaptados para otro contexto. Uno tiene que adaptarlos a nosotros, lo que queremos, el propósito de nuestra investigación, ¿ya? Esa es la idea. Bien, entonces llegamos ahora a lo que es un indicador. La palabra indicador viene, pues, de un término indicari y se refiere tiene los siguientes significados. Mostrar algo o significar algo. Mostrar. Puede ser indicios o señales de algo. Puede ser en el uso científico, tiene un sentido mucho más preciso, porque el indicador es el que va a medir y nos va a permitir observar aquello o aquel aspecto del conocimiento que nosotros queremos evaluar. En los casos de trabajo de tesis, dice, es conveniente organizar los datos a través de indicadores. Quiere decir, ¿qué significa esto? Cada indicador es una pregunta de su instrumento. Cada indicador. Si usted plantea 40 indicadores, usted va a tener que hacer 40 preguntas. O a cada indicador le pongo 2 preguntas, van a ser 80. Eso depende de ¿por qué usted le pone 2 preguntas a este indicador número 1? Porque depende de la complejidad de la variable que usted quiera estudiar. Cuanto más compleja sea, mayor cantidad de indicadores debe tener. Cuanto menos compleja sea, menos indicadores tiene. Entonces, esa es la respuesta, técnicamente hablando, si a ustedes les preguntaran en su sustentación, porque ustedes tienen que ponerse al tanto, por favor, al tanto de que hay jurados que son un poquito incipientes, que son minuciosos, que son a veces muy puntuales. Entonces, ustedes tienen que tener, como dicen, todas las pilas listas para simplemente prender y ¡pum!, rapidito disparar y hablar. No se queden callados, ¿no? Un segundo para pensar, inmediatamente hablar. No callados, porque se quedan callados, inmediatamente los avasallan con otra pregunta y ustedes ya se descontrolaron. Así que ustedes tranquilos, serenos y responder. ¡Pum! Esto
me acuerdo esto, punto, y ustedes inmediatamente hacen uso de sus habilidades que tienen. ¿Ya? Un indicador podría ser también una subvariable que se desprende con el propósito de medirla. Esa es la idea. ¿Se desprende con qué propósito? Para medirla. No se olviden, para medirla. Entonces, miren, los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno importante. También puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno. Y entonces, cuando digo fenómeno, me puedo referir a los hechos, a los eventos, a los sucesos. La teoría del conocimiento, la nociología, que a ustedes, me imagino, les han enseñado en el curso 1, en sus primeras clases, los tipos de conocimiento, las teorías del conocimiento, ¿no? Se habla de la nociología. La nociología nos dice, pues, que hay una parte de una línea recta, como que es la verdad, buscar la verdad, pero esa verdad se va a llamar la verdad absoluta, que es la esencia de las cosas, mientras que las oscilaciones que van y suben, que son la parte cóncava o convexa, se van a llamar, son los sucesos o los hechos que nosotros observamos, a eso le van a denominar hechos o sucesos o propiedades o fenómenos, que si se tratan de fenómenos de características tipo química, se van a llamar pues fenómenos o hechos químicos, cuyo profesional es el químico que estudia, o la ciencia se llama la química. Quienes van a observar estos fenómenos o hechos, vamos a decir, de lo que es la vida, se van a llamar en este caso la biología, y el profesional que se encarga de estos hechos biológicos de la vida es los biólogos, y quienes se encargan de la salud y la enfermedad son los médicos, y existe un campo profesional que se llama la medicina. Y así, miren, así involucra y nos explica la teoría del conocimiento de la nociología, esto que nosotros estamos viendo. Por eso, los hechos o fenómenos que nosotros estamos refiriéndonos acá. Dice, como instrumento de medición elegida, como variable relevante que permite reflejar esa realidad compleja que está referida a un momento dado o a un intervalo temporal. Nos está hablando, ¿qué cosa? Que nosotros con el indicador vamos a medir. ¿Se acuerdan ustedes? Hoy día, nada más. O de repente quiero medir desde hoy día, que es 24 de agosto, hasta el 24 de diciembre, pues. Quiero medirlo a través de mis indicadores, ¿se da cuenta? Entonces, yo puedo hacer eso. Entonces, los indicadores, vamos a decir, cuando nosotros queremos hablar ya sobre los indicadores, vamos a encontrarnos que un dato por sí solo carece de sentido. Un dato por sí solo carece de sentido. Describe un aspecto parcial de la realidad y no proporciona un juicio ni una interpretación completa. Un dato simple. Entonces, el indicador, para que pueda adquirir una verdadera interpretación, debe tener por lo menos, adquirir 3 valores. Miren, puede hacer que asuma el valor de cierto, probable o falso. El investigador es el que le va a otorgar la validez, la probabilidad o la falsedad de este indicador. Uno mismo, como investigador. Los indicadores que nosotros conocemos existen y pueden existir tantos indicadores como condiciones de investigación uno quisiera analizar en una tesis. Por eso es que las diferentes profesiones tienen que utilizar sus indicadores, las profesiones diversas. Hay indicadores de gestión, por ejemplo, aquella gestión, la gestión del gobierno políticamente, la gestión educativa, la herramienta de gestión educativa en la universidad. ¿Cómo fue la herramienta de gestión en la organización, por ejemplo, TV Perú 21, la televisión? ¿Cómo fue la gestión en un hospital, el hospital del Seguro Social? La gestión, la herramienta de gestión, ¿cómo fue? Fue una herramienta de gestión de calidad, una herramienta de gestión tradicional, etcétera. Eso ya depende cómo cada uno pues lo desmembre. Puede haber que existan indicadores de impacto. A ver, ¿qué pasó? Las medidas estratégicas de prevención y protección que nosotros dijimos, distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos, ¿qué impacto tuvieron? ¿Hubo un impacto favorable o no? ¿Qué resultados hubieron? ¿Hubieron aumento de muertos? Se evitó, digamos, la ola, la cantidad y la curva epidemiológica, etcétera? ¿Qué resultados hay en relación de que de repente a los estudiantes hoy día virtuales se les enseña de esta manera? ¿No? ¿Se gradúan mejor? ¿No se gradúan? ¿Están con sus sistemas operativos, etcétera, sus plataformas? En los diferentes campos, la calidad
la calidad del tipo, digamos, de variable que yo puedo utilizar. La variable puede ser, pues, una variable de salud, una variable, de repente, de los medios de comunicación, puede ser una variable educativa, puede ser una variable organizacional, del clima, etcétera, ¿no? Los indicadores demográficos, ya ustedes conocen la demografía, las edades, ¿no? El ingreso económico, el nivel de estudios, el nivel cultural, las condiciones que ustedes quieran plantear. Los indicadores son tan diversos. Como les dije, pueden existir tantos indicadores como condiciones pueden analizarse en un trabajo de investigación. Ahora, la pregunta siguiente. A ver, María del Rosario. María del Rosario, por favor. Dígame, profesor. ¿Por qué son importantes los indicadores? ¿Por qué son importantes? Para no generalizar de repente con la variable, ¿verdad? Es decir, para... ¿Puedes visualizarla? ¿Puedes visualizar la PPT que estás ahí al frente tuyo? ¿Puedes? Sí, sí. Ahí está la respuesta. A ver, ¿por qué son importantes los indicadores? Dice, son importantes porque constituyen los elementos básicos para la formulación de los ítems. Yo le decía, profesor, porque, bueno, a mi entender y después de haber pasado por el tema de la tesis, yo considero que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, hablar de repente de comunicación digital por sí sola es bastante amplio, ¿no? En cambio, si se empieza a desmembrar un poco lo que significa comunicación social a través de las teorías y las características o atributos que tiene la comunicación social, que en este caso vendrían a ser también parte de las dimensiones, ya es un poquito más específico y se puede de repente realizar una investigación con una validez y una confiabilidad mejor, ¿no? Porque ya se está tomando en cuenta... Cada vez delimitas tu investigación, ¿no es cierto? Cada vez delimitas mejor, así es. Exacto, se va haciendo ya un poquito más específico el tema, el análisis también, entonces ya las respuestas son mucho más certeras y le permite al investigador también poder tener mucha más precisión al momento de discutir, al momento de tabular los resultados y finalmente pues dar sus conclusiones, ¿no? Exacto, pero ya María del Rosario se fue hasta las conclusiones. Bueno, yo quería detenerme nada más acá en el instrumento, porque todavía no queremos ir a las conclusiones. Entonces, miren, ¿por qué son importantes los indicadores? Porque dice, constituyen los elementos básicos para formular los ítems. ¿Qué cosa es un ítem? Es una pregunta o un ítem, como le quiera decir, es una pregunta o un reactivo. Por ejemplo, yo le pregunto a una persona, ¿qué se celebra el 28 de julio en el Perú? Todos saben qué se celebra el 28 de julio en el Perú. No creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, me diga la independencia de Bolivia, ni la fiesta de Navidad, ninguno. Todos, el 100%, deberían tener como respuesta la independencia del Perú o las fiestas patrias, porque tenemos esa información, tenemos ese conocimiento. El santo de Fujimori. La pregunta o reactivo, pues, es como se dice, la pregunta viene a ser como una especie de un estándar, ¿no? Es una situación experimental, que yo espero que la respuesta sea fiestas patrias o 28 de julio, o la independencia, pero no espero otra respuesta. Por eso es que la pregunta es de tipo reactivo, es un reactivo experimental, le dicen algunos, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes. Entonces, miren, las preguntas o reactivos o los ítems o los ítems, los cuales van a servir para elaborar mi instrumento. Y con mi instrumento yo puedo recolectar mis datos, que tanto me ha costado a mí, ¿se da cuenta? Ya de esa manera los puedo observar, los puedo medir, los puedo reunir y cómo los voy a analizar, cómo los voy a presentar, y es otra cosa, es otro aspecto más que viene. A esto quería llegar yo, a esto quería que ustedes se den cuenta. ¿Por qué es importante que cada indicador le va a permitir a ustedes? Y ahora vamos a ver, digamos, algunos aspectos más, ¿no? Pero ¿por qué es importante que ustedes tengan esta idea clara? Entonces yo debo tener estos criterios. Para eso era, profesor, yo no sabía, yo pensaba que era así, yo pensaba que era nada más sentarme a hacer las preguntas. No, tu teoría, tus variables, tus dimensiones, tus indicadores, tus valores, todo esto están ahí clasificaditos, tal como ustedes los han presentado en su matriz operacional. Así es. Bien, entonces, algunas condiciones de los indicadores, bueno, tiene varios, pues que sea confiable, que tenga validez, que se aplique disponible y que se vinculen con qué cosa, con el objetivo de la investigación. Yo no puedo poner un indicador que nada tenga que ver con la comunicación digital, ¿se da cuenta? Y mis indicadores tienen que estar señalizados a ese objetivo, no pueden estar referidos de repente a otro tipo de marketing, mi variable no es marketing.
Mi variable es comunicación y refería a otra cosa. Mi variable está referida a otro aspecto. De repente las estrategias comunicacionales que son diferentes y así. Cada estilo, cada situación, cada indicador va a estar precisado siempre con su objetivo, con el objetivo que usted pretende realizar, ¿no? Bien, hay una secuencia, digamos, de los indicadores. Bueno, acá hay algunos aspectos que ustedes deben tener siempre presentes. Esta es una secuencia que me permito yo, en base, digamos, a lo leído y en base a mi experiencia, ordenarlas, ¿no? Miren, por ejemplo, en primer lugar, el tesista debe planificar, elegir su metodología de desarrollo, sus variables de estudio, construir sus indicadores, construir sus parámetros, hacer sus análisis, su unidad de análisis, las fuentes de a dónde has recurrido para hacer todo esto, hacer fichas. Hay fichas técnicas del instrumento, hay fichas de resumen, hay fichas de transcripción, hay fichas de investigación, pero acá hay unas fichas técnicas del instrumento. La ficha técnica comienza, instrumento para, por ejemplo, medición de la comunicación digital. Autor, María del Rosario Altamirano. Aplicación individual o colectiva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cantidad de ítems que tiene, 30 ítems. Dimensiones que evalúa, dimensión 1, tal cosa, dimensión 2, tal cosa, dimensión tal cosa. Entonces, estudios previos que se han realizado, estudios pilotos que arrojó un grado de confiabilidad tanto, validez tanto. Se han aplicado en otros lugares investigaciones realizadas en la Universidad Jaime Osortemes, año 2021, para titulación. Punto. Entonces, ese instrumento queda expedito, queda listo para ser utilizado por cualquier otro colega o investigador o estudiante que quiera hacer su tesis. A eso se refiere. Entonces, eso lo va aprendiendo uno, pues, ¿no? Poco a poco se va aprendiendo. Bien, tenemos los datos y la interpretación, que bueno, es importante saber, ¿no? Cómo vamos a interpretar. Finalmente, tenemos que recordar, ¿no? Que los indicadores han surgido, pues, de una idea previa que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es investigar? ¿Cómo investigar? Es una idea que surge en nosotros y que lo vinculamos nosotros de alguna manera con el problema que estamos nosotros viendo en una realidad determinada. Ninguna investigación se va a dar en el vacío. Siempre hay un supuesto de algo que nosotros queremos responder. ¿Por qué razón se da? ¿Por qué no doy esto? ¿De qué forma podría dar? Son suposiciones que uno elabora. Son ciertos pensamientos hipotéticos, ¿no? Entonces, miren ustedes lo interesante que resulta ver estos acápites en este campo, pues, del instrumento. Esto es un aspecto que muchos de ustedes ya lo conocen bien. Y a eso es donde nosotros queremos dar gusto. Bien, entonces, quiero presentar otra diapositiva, por favor. Miren, quiero que ustedes visualicen esto de acá. Visualicen, por favor. Visualicen bien esto. ¿Ya visualizaron bien? Bien. Ya visualizaron, ya. Ahora les quiero decir lo siguiente. Miren, ustedes observen, no olvidar la articulación entre problema general, objetivo general e hipótesis general. Si nosotros tenemos como formulación del problema qué relación existe entre depresión y estrés postraumático en hijos de médicos fallecidos por COVID-19 de la región Lima, entre marzo a diciembre de 2020, esa sería mi formulación del problema. ¿Mi objetivo cuál sería? Determinar, establecer la relación que existe entre la depresión y el estrés postraumático XXX, lo que sigue, ¿no? Entonces, en mi hipótesis, ¿cómo podría decir? ¿No? Existe relación significativa entre la depresión y el estrés postraumático en los hijos. Miren, ¿cómo va la redacción? La redacción va uniforme, pero yo no puedo poner de repente la formulación de un problema diferente
La formulación de mi problema va con signos de interrogación. 1 o 2 estudiantes me han puesto el objetivo con signos de... No. En el objetivo siempre primero el verbo, sin signos de interrogación, ¿ya? Y la hipótesis puede ser formulada mediante un enunciado, es una proposición también. Entonces vean ustedes lo que les estoy presentando aquí, ¿ya? Para que ustedes no olviden, por favor, eso, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Profesor, una consulta. En la hipótesis, aunque creo que va a haber después hipótesis, ¿no? Sí, eso vamos a ver justamente. Pero esta quería hacer la introducción. Quería hacer la introducción. No, sino que con respecto a la hipótesis, ¿puede ir en negativo o siempre va en positivo? Puede ir en negativo. Puede ir en negativo, pero cuando trabajes en la parte estadística. En la parte estadística tiene que haber una afirmativa y lo que se llama la hipótesis nula y alterna. Por ejemplo, yo veo que no hay relación entre las dos variables, porque hay la correlación, no hay una, no tiene, o sea, no es con, no hay ni, o sea, yo estoy segura de que no hay una relación, y esa es mi hipótesis, puede poner que no hay una relación entre tal variable a otra variable, o siempre tiene que ser en afirmativo. No, en afirmativo, cuando es ustedes cuando hagan la hipótesis estadística, ahí es donde va a formular. Ahí es donde va a formular tu hipótesis alterna y tu hipótesis nula. ¿Por qué? Porque mediante la prueba estadística tú vas a demostrar cuál es la que vas a rechazar. Si rechazas la hipótesis nula, donde tú dices no existe relación, o aceptas la hipótesis alterna, donde dice que existe relación, de acuerdo a los resultados que tengas de tu prueba estadística. ¿Te das cuenta? Si yo utilizo como prueba estadística, suponte, la correlación de Pearson, entonces me sale un valor que es diferente y me dice, porque este valor es tal, usted debe rechazar la hipótesis nula. Entonces digo yo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que dice que existe relación entre la B1 y la B2. Supongamos, ¿no? Entre la depresión y el estrés postraumático, en el caso del ejemplo que teníamos, ¿no? A eso viene, ¿ya? O sea, ahí no te olvides de que en la hipótesis estadística, que es el trabajo aplicativo, ya tienes que formular tus hipótesis, que deben guardar relación con tu problema general, y vienen tus hipótesis específicas que guardan relación con tus objetivos y tus problemas específicos también. No olviden. Antes de que se vaya a la hipótesis, en los indicadores se desprenden, usted creo que había mencionado en otra clase, se desprenden de la teoría de las variables, ¿no? Claro, se desprenden de las dimensiones, de las variables. Dimensiones de las variables. La teoría de las variables. De las variables. Porque la variable, acuérdate, la variable, suponte el feminicidio es una variable. ¿Cuántas teorías tienes tú para hablar sobre el feminicidio? Puede ser la teoría A, B, C, D. La teoría del punto de vista de género, la teoría del punto de vista de derechos humanos, la teoría X, ya la teoría 1, 2, 3, 4. Entonces tú escoges tu teoría, tu marco teórico. Entonces ese marco teórico te respalda tu teoría, tu variable, perdón, y de tu variable tú ya la defines conceptualmente, luego la defines operacionalmente. ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a medir? Por eso se llama definición conceptual y definición operacional. ¿Qué procesos, qué actividades vas a hacer para medir ese factor de esa variable? ¿De qué manera? Entonces ahí tú le pones, pues, que vas a poner uno de los indicadores que te llamó la atención, el feminicidio, y por ejemplo, el vínculo familiar, la pareja, los extraños, ¿no? Entonces te das cuenta que... El machismo, de repente, ya depende, el machismo sexista que existe, tú ya pones eso. Y eso sería en la dimensión. Ahora, en la pregunta, de ahí viene la pregunta, el indicador, pues, el indicador. Tú pones, de repente, el individuo, ¿es conocido o desconocido? En la prensa, ¿qué dice? Que los feminicidios son cometidos por personas conocidas o desconocidas. Los estudios. Habríamos que revisar los antecedentes, ¿te das cuenta? Los antecedentes, ¿qué nos dicen? Porque una cosa es la teoría y otra cosa son los antecedentes que se van dando. Los antecedentes, las publicaciones que se han hecho, los artículos periodísticos que fundamentan la estadística de los casos que presentan, digamos, los organismos, en este caso, pues, los organismos oficiales, ¿no? De los casos. Así es, ¿ya? Entonces, todo eso siempre en relación.
a toda la información que se tiene, al acopio de la información que tengamos nosotros. Sí, profesor, lo que Bien. pasa es que yo he encontrado tesis donde ponen, ¿no? La variable, el concepto o teoría de tal autor, y en base a las palabras que encuentran en esa teoría, hacen las dimensiones. Por eso, mira, las teorías, por eso te digo, la teoría respalda la variable. Esa misma teoría que respalda tu variable hace ver que ahí hay propiedades, características de esa variable. Eso te sirve como dimensiones o factores, también le llaman, o factores, o categorías también le llaman así. Que están en las preguntas, que incluso leo No, que las ponen en las preguntas. depende, pues, depende. Muchas veces, acuérdate, una dimensión puede a veces pasar a la función de indicador, un indicador en función, depende cómo encajes, tú analizas, tú creas toda esa organización. No puedes, digamos, tú organizas tus datos para que tú puedas hacer lo que va a hacer cada pregunta de cada dimensión. Ya, ¿Ya? profesor. Ok, muy bien. Bueno, entonces decíamos que la hipótesis o las hipótesis, ¿no? Tienen algunas características, ¿no? Son explicaciones tentativas al problema que nosotros queremos estudiar, ¿no? Las hipótesis deben someterse a prueba, a ser medidas y o comparadas. ¿Qué significa eso? Que la estadística nos proporciona a nosotros pruebas estadísticas que nos llevan a procedimientos que nosotros realizamos y poder decir si aceptamos o no la hipótesis alterna o la hipótesis nula, porque ya la parte estadística nos obliga a hablar de esa manera. No podemos hablar nosotros. Hablamos de, acuérdense ustedes, de dos partes o dos niveles de estadística, estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es cómo presento los datos, con tablas, con porcentaje, con gráficos, figuras, ¿no? Bien, ahora, la parte inferencial, ¿cómo voy a demostrar mis hipótesis? Ahí comienza ya tu primera hipótesis. Entonces, es sometida a tratamiento de pruebas estadísticas. Debe ser formulada en forma clara y precisa. Debe tener conexión, mira, escucha, debe tener conexión con la teoría, con la teoría que tú estás, el respaldo de la teoría. Acuérdate que esa teoría simplemente es el respaldo de la variable. Y hay, por eso dije, hay articulación entre el problema, el objetivo y la hipótesis. Porque tú ya tienes tus variables identificadas. Las variables tienen que ir tanto en la parte problemática, en los objetivos y en tus hipótesis. Tienen que ir tus dos variables, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de hipótesis. Hay hipótesis de investigación, como les dije, las que están, digamos, en el proyecto de investigación. Ahí nosotros vamos a describir si son hipótesis descriptivas, correlacionales, causales, etc. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa no se obliga a la investigación descriptiva, puede o no llevar hipótesis. Aquí es optativo. Es diferente a la cualitativa, es diferente. Hay hipótesis estadísticas. Acá, ojo, lo que me estás preguntando, estadísticas descriptivas, aquí está. Entonces, las estadísticas alternas es la que acepta, es la que dice que existe relación, es la afirmativa. En cambio, la estadística nula es la que niega, no existe relación, no hay independencia, etc. Entonces, esa es la que niega. Entonces, tú cuando haces tus datos de tu hipótesis es sometida a un tratamiento de prueba de hipótesis, ahí te arroja el resultado y tú decides. Recién con ese resultado, recién lo interpretas. No puedes interpretarlo así de forma personal sin haberlo sometido a un tratamiento de prueba de hipótesis o de pruebas estadísticas, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces hay diferentes, sí, hay hipótesis de estimación, de relación, de diferencia media también. Por ejemplo, tú quieres tener un grupo de periodistas, mujeres y de hombres, quieres ver según el género. Agarras una media, a ver cuál es el valor de los periodistas varones y cuál es la media de los periodistas femeninas. Entonces, acá sacas tu diferencia medias. Hay fórmulas también. Entonces, las hipótesis son proposiciones o, como les dije, respuestas tentativas al problema de investigación, que contiene, pues, lógicamente las mismas variables, no puedes tener variables diferentes. Son enunciados afirmativos que contienen enlaces de una u otra manera que dan a dar intensidad a la relación de esas variables. O sea, no confundir las hipótesis de trabajo con las hipótesis estadísticas, ¿ya? Por favor. Entonces, se afirma por otro lado que las hipótesis unen la teoría con la realidad.
lo que nosotros suponemos con lo que hemos observado. Lo que hemos observado es producto de la observación de la problemática que a nosotros nos interesa estudiar. Lo que vamos a hacer es, en la prueba de hipótesis, vamos a hacer una contrastación con el propósito de aceptar o rechazar la teoría vigente. Por eso es que mi variable va a tener una teoría, mi variable 2 va a tener otra teoría, y mis resultados me van a decir si es que esta teoría, según mis resultados que tengo, ya dejaron, ya fueron, o de lo contrario, siguen subsistiendo, siguen, y con mis resultados voy a fortalecer a esa teoría, que ahora va a tener mayores conocimientos, más respaldo y van a tener más vigencia en el tiempo, ¿no? Entonces, las hipótesis pueden ser aceptadas o rechazadas, miren, cuando se trabajan ya como hipótesis estadísticas. Cuando trabajamos como hipótesis estadísticas, es que vamos a hablar si se acepta o se rechazan las hipótesis. ¿Habrán algunos criterios para su redacción? Bueno, sí hay unos criterios. Por ejemplo, si la hipótesis es una forma de respuesta al problema, ¿no? Por tanto, jamás una hipótesis se debe presentar con signos de interrogación, es decir, no se debe presentar como una forma de preguntas, en forma de preguntas, a eso se refiere. Otro criterio es, no olviden, debe tener las mismas variables de mi problema de investigación. Y otra característica fundamental es esto. Miren, así como ustedes les dije, cuando ustedes quieren hacer sus objetivos, hay objetivos diversos. Identificar, determinar, analizar, en fin, evaluar, etc. Desde la A hasta la Z, ¿se acuerdan los verbos? Ya. En las hipótesis, miren, están los nexos o enlaces. Los nexos. Si, por ejemplo, ¿no? Acá, si se relacionan directamente, si están inversamente relacionados, si son significativamente, si es alto, bajo, mayor, menor, igual, positivo, negativa, más, menos, entre otros. O sea, estos nexos se utilizan en los planteamientos ya de las hipótesis. Ustedes simplemente analizan y dicen, bueno, a mí me interesa saber esto, si existe o no diferencias significativas entre la variable 1 y la variable 2. Si es que están directamente relacionadas la B1 con la B2. Si a mayor, digamos, a mayor consumo de cigarro, mayor problema de cáncer al pulmón, ¿no? O menor, etcétera. O igual, depende del contexto que uno presente. Entonces, siempre debemos realizar de que nuestro planteamiento hipotético deba ser verificado empíricamente con la realidad en la cual nos encontramos. Entonces, acá está lo que les decía. En la primera etapa de la investigación, o sea, el proyecto de investigación, no se olviden, va a existir, aparecen la hipótesis general y las hipótesis específicas, ¿no? Estas guardan coherencia con los problemas de investigación, la hipótesis con los problemas de investigación que formulé al principio. En la segunda parte o en la última parte del estudio, las hipótesis van a ser sometidas a comprobación o disimacia, según la matemática se llama así. Por ello es que se van a clasificar las hipótesis estadísticas en dos grupos. La hipótesis alterna, que es la H1, afirma que existe relación o asociación entre las variables de estudios. Y la hipótesis nula, que es la que niega la relación o asociación entre la variable de estudios. Entonces, miren ustedes cómo es que ustedes ya se van precisando, cómo es que ustedes ahora se van a dar cuenta. Y yo he encontrado muchas veces, en muchos cursos de metodología de investigación, de talleres, en muchas universidades, que hay estudiantes que presentan sus hipótesis estadísticas como parte de la presentación de sus proyectos. Entonces, y algunos han confundido y dicen, profesor, a mí me dijeron que si buscaba un antecedente, esa era la teoría. Tampoco es así. La teoría no es el antecedente. La teoría es el marco teórico de conocimientos organizados, conformado por conceptos, toda una serie de cosas que van a permitir respaldar o darle sustento a sus variables, ¿no? Las investigaciones son aquellos trabajos de investigación o de tesis o publicaciones en revistas que algunos autores o algunos compañeros de ustedes como estudiantes han realizado sobre el tema que ustedes están realizando. Es diferente. Por eso es que le decimos, los antecedentes nacionales e internacionales tienen que ser de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque se dice que la ciencia varía cada cierto tiempo. En mi época, pues, la variación era cada 20 años, después fue reduciéndose a 10 años, a 15, y así, de forma sucesiva se ha ido reduciendo.
Ahora con este proceso de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información y de la internet que ustedes conocen, ahora ya los cambios son mucho más acelerados. Entonces ya se piensa así de esa manera. Por eso que yo les digo, cuando ustedes revisen un trabajo que tenga sus variables. Y si no tiene sus variables, por lo menos que tenga uno. Que tenga su misma población o su muestra. Yo no puedo evaluar. Si quiero evaluar a personas que perciben televisión o conducta agresiva en medios de comunicación, no puedo evaluar un trabajo cuando el trabajo ha sido aplicado, digamos, a estudios gastronómicos, en restaurantes. Son dos tipos de poblaciones diferentes. Entonces, ahí me rechazan, ahí me cortan el cuello, como se dice en el jurado. Yo tengo que buscar los temas que estén relacionados con mis variables y después con mis variables conjuntas, o si no, mis variables por lo menos una y dos, pero que tengan siempre una población hacia la cual está dirigida mi tema de estudio, también el contexto, ¿no? Eso es importante, no se olvide. Otro punto que es importante, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El clima organizacional y los incentivos influyen, ya ven, miren el término, positivamente en el desempeño de los trabajadores de la empresa Coca-Cola. Ya está acá una hipótesis, por ejemplo. Otra hipótesis, a mayor motivación académica y número de prácticas realizadas, mayor aprendizaje del curso de investigación. Son modelos, no se olviden, son modelos. Bueno, aquí hay algunos aspectos que ustedes pueden continuar, ¿no? Para que puedan realizar, digamos, su desarrollo de actividades, como por ejemplo, clasificar variables, identificar el nexo que une cada variable, cada hipótesis. Dice, el consumo de gaseosa es mayor en hombres que en mujeres. A mayor número de prácticas desarrolladas en clase, mayor dominio del curso de metodología, ¿no? La aplicación de nuevas tecnologías y de información y comunicación influyen significativamente en el proceso de aprendizaje en los alumnos. Y así, miren, la cultura organizacional influye más en la fuerza de ventas que el trabajador de Pfizer que en los trabajadores de Glaxo. A mayor capacitación, mayor desempeño laboral de los trabajadores de la Universidad X, ¿no? El uso del diazepam en combinación con antibióticos disminuye de manera más efectiva el dolor agudo de los pacientes atendidos en la red de Cero de Pasco. La aplicación de un programa educativo incrementa el grado de conocimientos y prácticas en padres de familia de ATE. La comprensión lectora influye directamente en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en la institución educativa X. Los operadores de Perú RAI que transportan concentrado mineral trabajando mayor número de horas del turno habitual y que presentan fatiga, originan mayor número de accidentes de trabajo. Miren lo que se puede ir presentando. Son diferentes expresiones de hipótesis que uno puede formular. Bueno, acá hay un ejercicio para que ustedes puedan desarrollar con tranquilidad en casa y poder ir entrenándose, ¿no? Aquí están las instrucciones, acá está la pregunta de investigación. Miren en qué medida la implementación de centros de recreo y esparcimiento sano para jóvenes del grupo marginal disminuye sus índices de violencia. Hago mi hipótesis, luego aquí está mi pregunta número 4 y aquí hago mi hipótesis. Una manera de ejercicio para que ustedes puedan irse habituando y acostumbrando. Bueno, es lo que yo les quería presentar en relación, pues, a las hipótesis, ¿no? Entonces, esto es importante para ustedes. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Profesor. Sí. Es solamente sobre mi asistencia. Llegué un poco tarde, por favor, a ver si me consideras. Carlos, ¿no? Carlos, me estás hablando, ¿no? Sí, Carlos Lamas.